Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Naruto. El superviviente Uchiha se ve obligado a salvar el mundo shinobi en una morgue llena de cuerpos de miembros del clan Uchiha. Abrió los ojos, una voz misteriosa resonó en sus oídos, con expresión desconcertada, murmuró: ¿salvar el mundo shinobi? ¿Qué tiene eso que ver conmigo, un simple superviviente Uchiha? Capítulo 162, Control Genjutsu. Debido a que el ataque final del anciano de la rama Otsutsuki, que absorbió todo el chakra de Killer Bee, había atraído la atención de todos los miembros de Akatsuki, la retirada de Uchiha Shinji se realizó sin problemas, encontrando solo a Deidara en el camino. Con la ayuda del pájaro de arcilla de Deidara, abandonó rápidamente el campo de batalla, dirigiéndose al sur, y unas horas más tarde, cruzó con éxito a la Tierra del Fuego. Después de confirmar que nadie lo había seguido, Shinji detonó el pájaro de arcilla de Deidara en un área apartada, luego llevó a los inconscientes Neji y Yujito, los Jinchuriki de dos colas, a un pequeño bosque. Dentro del bosque, Shinji examinó la condición de Neji. Durante la feroz batalla en la luna, cuando el anciano de la rama Otsutsuki usó una fuerza repulsiva contra Shinji, golpeó la cabeza de Neji, causándole una conmoción cerebral que lo mantuvo inconsciente hasta ahora. Afortunadamente, Shinji conocía ninjutsu médico y trató las heridas de Neji. Después, Shinji centró su atención en la condición de Yujito. Comparadas con las de Neji, las heridas de Yujito eran mucho más graves. Una larga herida se extendía por su pecho, claramente infligida por la guadaña de 3 hojas manchada de sangre de Idan. Una lesión así habría sido fatal para una persona normal. Solo un Jinchuriki con una poderosa fuerza vital podría haber resistido tanto tiempo y logrado mantenerse con vida. Sin embargo, Yujito estaba cerca de su límite. Sin tratamiento inmediato, no sobreviviría hasta el amanecer. Sin dudarlo, después de evaluar las heridas de Yujito, Shinji comenzó el tratamiento de emergencia. Uf. Después de casi media hora de trabajo, Shinji finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Primero desinfectó las heridas de Yujito, luego las cosió y vendó, y finalmente utilizó la técnica de la palma curativa para ayudarla en su recuperación. Después de confirmar que la respiración y el pulso de Yujito se habían estabilizado y que ya no estaba en condición crítica, Shinji se encontró inseguro de qué hacer con el Jinchuriki de la nube oculta que tenía delante. Se había llevado a Yujito principalmente para evitar que cayera en manos de Akatsuki. Pero ahora que había logrado sacarla de la Tierra de la Luna, no estaba seguro de cómo manejar a este Jinchuriki gravemente herido e inconsciente. Entregarla a Akatsuki obviamente estaba fuera de cuestión. Simplemente liberarla sería un desperdicio. Después de todo, Yujito era una Jinchuriki perfecta capaz de comunicarse con el dos colas, albergando una bestia con cola en su interior. Soltarla sería como deshacerse de una bestia con cola. Además, Kakuzu y Idan lo habían visto tomar a Yujito sin intervenir. Esto significaba que Akatsuki aún desconocía su verdadera identidad, lo que dejaba a sus miembros confundidos sobre su lealtad. Si liberaba a Yujito, Akatsuki probablemente lo etiquetaría como enemigo, convirtiendo cualquier encuentro futuro en una batalla inevitable. ¿Cómo se maneja un Jinchuriki? Shinji recordó cómo Tobi usó Genjutsu para controlar al cuarto Mizukage en la línea de tiempo original, y se le ocurrió una idea. Dado que Tobi, con un solo Mangekyo Sharingan, había logrado controlar al Jinchuriki de 3 colas, el cuarto Mizukage, entonces Shinji, con su Mangekyo Sharingan eterno y su dominio sobre otro par de Mangekyo Sharingan, debería ser capaz de controlar un Jinchuriki de 2 colas usando Genjutsu también. Con ese pensamiento, Shinji se agachó ante el inconsciente Yujito. Los Jinchuriki perfectos son de hecho resistentes al Genjutsu, pero esa habilidad es activa, no pasiva. En realidad, los Jinchuriki, al igual que las bestias con cola, no pueden resistirse completamente al Genjutsu.
La diferencia radica en que los Jinchuriki perfectos han establecido una confianza mutua con sus bestias con cola, lo que les permite comunicarse libremente. Así, cuando un Jinchuriki es atrapado en un genjutsu, la bestia con cola puede despertarlo inmediatamente, rompiendo así la ilusión. Sin embargo, si el Jinchuriki está inconsciente y profundamente comatoso, la bestia con cola solo puede tomar el control del cuerpo del Jinchuriki a través de un alboroto y no puede despertarlo directamente. Y la situación de Yujito era aún más grave. Sus graves heridas la habían dejado inconsciente y, a medida que su condición empeoraba, el dos colas que residía dentro de ella también se había debilitado. En este estado, tanto ella como el dos colas habían perdido su capacidad de resistencia, lo que lo convertía en la oportunidad perfecta para controlarla con genjutsu. Shinji cerró los ojos brevemente antes de abrirlos nuevamente con una mirada aguda. Instantáneamente, sus ojos oscuros se volvieron de un profundo color carmesí. Luego extendió la mano, levantó los párpados de Yujito y concentró el poder de su Mangekyo Sharingan eterno en su mente. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en una cueva oscura. Entonces, ¿este es el mundo interior de Yujito? Reprimió su curiosidad y comenzó a explorar. Los alrededores estaban llenos de cuevas completamente oscuras y el aire tenía un olor a quemado, como si las rocas hubieran sido quemadas repetidamente por las llamas. En el otro extremo de la cueva, silbido. El dos colas siseó como un gatito agitado, gruñendo en dirección a Shinji. Yujito se apresuró a presionar al dos colas, susurrando. SHH, cállate. Si nos encuentra, estamos acabados. Un destello de pánico brilló en los ojos del dos colas, y bajó la cabeza. Oh, no, oh, no. Viene hacia nosotros. Yujito también estaba presa del pánico. Rápidamente recogió el dos colas, se encorvó y corrió por la cueva, evitando con cuidado a Shinji. Ella entendía bien su estado actual. Su conciencia primaria todavía estaba inconsciente, y esta versión de sí misma era simplemente su subconsciente dentro del paisaje mental. El estado de dos colas era aún peor. Normalmente, el dos colas en su mente mediría decenas de metros de altura, pero ahora, era tan pequeño como un gato doméstico. Después de dar vueltas y esconderse en otra cueva, tanto Yujito como el dos colas se quedaron sin aliento. Los pasos de Shinji, como una pesadilla inquietante, resonaban en sus mentes, haciéndoles tener demasiado miedo como para respirar fuerte, temerosos de que incluso el más mínimo sonido lo atrajera hacia ellos. El dos colas mostró sus colmillos y saltó al suelo. Nunca he soportado tanta humillación. No, voy a luchar contra él hasta la muerte. El rostro de Yujito se ensombreció. Tiene el Mangekyo Sharingan. El dos colas se congeló, luego se retiró rápidamente debajo de Yujito, murmurando. Bien, no me rebajaré al nivel de un Uchiha. ¿Estás hablando de mí? En ese momento, una voz profunda resonó detrás de Yujito y el dos colas. Ambos se sobresaltaron y se giraron para retroceder aún más. Desde las sombras, Shinji emergió lentamente, sonriendo ante sus expresiones de pánico. Los encontré. Al ver al miembro de Akatsuki encapuchado, tal como sospechaban, Yujito y el dos colas se dieron cuenta de que el intruso en su mundo interior era de hecho un miembro de la organización. Sin embargo, el miembro llevaba una máscara, ocultando su rostro. Yujito dio un paso atrás y habló con fiereza. Cometiste un error al entrar aquí. Te mataré en este espacio y tu conciencia quedará completamente borrada. Silbido. El dos colas se erizó nuevamente, respaldando las palabras de Yujito. ¿Es así? Shinji sonrió levemente y agregó. ¿Pero estás seguro de que este es tu mundo interior? Yujito resopló. ¿Qué? ¿Crees que no lo es? Si no es mi paisaje mental, ¿entonces de quién? A mitad de la frase, se detuvo bruscamente. Porque con solo un parpadeo, todo a su alrededor cambió. Las cuevas, completamente oscuras, desaparecieron, al igual que el olor a quemado en el aire. En su lugar, el entorno se convirtió en un escenario de olas rompientes. Al mirar hacia arriba, se extendía un océano infinito. ¿Cómo es esto posible? Yujito jadeó y de repente perdió el equilibrio y cayó al mar. Mientras luchaba, se dio cuenta de que dos colas también había caído al agua, revolviéndose desesperadamente. Aunque las 9 bestias de colas se originaron a partir de las 10 colas, cada una tenía tendencias diferentes. Las 3 colas disfrutaban del agua, mientras que las 2 colas, cubiertas de llamas, la detestaban. Y justo cuando Yujito y el dos colas comenzaron a sentirse aturdidos por su lucha en el agua, un escalofrío recorrió sus cuerpos. En un instante, el vasto océano desapareció y fue reemplazado por un mundo helado y cubierto de nieve.
Temblando de frío, Yujito preguntó, ¿es esto genjutsu? El dos colas gruñó enojado. Debe ser. Maldito Uchiha. En ese momento, la figura de Shinji apareció de la nada ante ellos. Al ver los intrincados patrones del Sharingan dentro de las cuencas de los ojos de Shinji, Yujito murmuró. ¿Realmente es el Mangekyo Sharingan? Los dos colas se encogieron aún más. En un encuentro normal, este dúo de Jinchuriki y bestia con cola no temería a un Uchiha empuñando un Mangekyo. Pero ahora habían perdido toda forma de resistencia. Frente a un Uchiha con el Mangekyo Sharingan, estaban completamente indefensos. Shinji habló con calma. ¿Te gusta estar aquí? Finalmente, incapaz de soportar la burla, Yujito espetó. Simplemente mátame. Shinji negó con la cabeza. Eso sería demasiado aburrido. Aburrido. Yujito estaba furioso. Shinji dijo. He dejado una salida en este mundo. Mientras puedas encontrarla, podrás escapar de este genjutsu y obtener tu libertad. Yujito se mostró escéptico. ¿En serio? Por supuesto. Shinji abrió los brazos y sonrió. El juego comienza. Encuentra la salida y serás libre. El dos colas instó apresuradamente a Yujito. ¿Qué estás esperando? Ve a buscarlo. Yujito dudó por un momento, luego, siguiendo al dos colas, se alejó de Shinji y comenzó a buscar la llamada salida. En el mundo real. Shinji abrió los ojos y sonrió. Había atrapado con éxito las mentes subconscientes de Yujito y el dos colas dentro del genjutsu que creó usando su Mangekyo Sharingan eterno. Y la salida de la que hablaba efectivamente existía. Si Yujito y el dos colas pudieran encontrar la salida, se liberarían de su genjutsu. Sin embargo, la salida que dejó no era otra que él mismo dentro de la ilusión. Viendo como Yujito y el dos colas parecían evitarlo tanto como podían, probablemente no encontrarían la salida pronto. Con sus mentes subconscientes atrapadas, el cuerpo físico de Yujito se había convertido en una marioneta que podía controlar a voluntad. Él ordenó, levántate. Yujito, que yacía en el suelo con la mirada perdida, se levantó inmediatamente. Shinji asintió con satisfacción. Ahora, Yujito era esencialmente como uno de sus títeres, y no solo Yujito, incluso el dos colas dentro de ella estaba bajo su control. Mientras no hubiera fuertes perturbaciones externas, y si Yujito y el dos colas no pudieran romper su genjutsu, mantendría el control sobre ambos. En ese momento, Shinji notó que la herida en el pecho de Yujito se había reabierto debido a su movimiento, causando que la herida recién curada se desgarrara nuevamente. Aunque he ganado control sobre ella, está demasiado herida para ser de utilidad inmediata, reflexionó. Entonces, Shinji activó Hikibi, marcando a Yujito. Planeaba colocar temporalmente a Yujito en un lugar oculto para que se recuperara. Una vez curada, no solo se convertiría en una aliada formidable, sino que también sería una valiosa fuente de chakra para él. En el futuro, podría desplegar a Yujito en batalla e incluso usar Wazunaji para extraer el chakra del Jinchuriki de dos colas para el combate. Con su plan establecido, Shinji utilizó el jutsu clon de sombra, ordenándole al clon que se llevara a Yujito y luego despertó al inconsciente Neji. Puaj, Neji sostuvo su cabeza mientras se sentaba, mirando a su alrededor confundido. Shinji preguntó, ¿cómo te sientes? ¿Dónde estamos? Preguntó Neji, recordando algo de repente y poniéndose de pie rápidamente, con expresión cautelosa. Líder, ¿dónde estamos? Shinji hizo un gesto con calma. No te preocupes, hemos dejado la luna. ¿Nos escapamos? Solo entonces Neji se relajó y respiró aliviado. Shinji miró a Neji y le preguntó, ¿qué recuerdas? Neji pensó por un momento y respondió. Solo recuerdo que me trajiste de regreso a la entrada del pasaje, y cuando intentamos escapar, fuimos interceptados por el anciano de la rama Otsutsuki. Shinji asintió levemente. De hecho, Neji había perdido el conocimiento en ese momento, por lo que no había presenciado a Shinji usando la forma completa de Susanoo, ni la batalla posterior entre Akatsuki y los shinobi de la nube oculta. Curioso, Neji preguntó. Líder, ¿cómo logró escapar? Shinji respondió. Tengo mis métodos. Neji suspiró. Fui una carga para ti. Shinji negó con la cabeza. Para nada. Si no fuera por tu decisión de matar a ese miembro de la rama Otsutsuki en el santuario, no habríamos logrado escapar. Neji no se atribuyó el mérito. En realidad, se había sorprendido por su propia decisión. Al ver al miembro decapitado de la rama de Otsutsuki, se quedó en blanco. Mirando hacia atrás ahora, se dio cuenta de que su determinación había sido influenciada no solo por la situación urgente, sino también por la encomienda de Otsutsuki Amura.
Fue debido a la petición de su antepasado Amura que, en su subconsciente, ya había visto a los miembros de la rama Otsutsuki como asesinos traidores, lo que llevó a sus acciones despiadadas. Shinji continuó. Aprendimos mucho de esta experiencia. Tengo un plan en mente. Regresaremos a la hoja oculta y nos quedaremos un rato. Iré a buscarte cuando haya resuelto todo. Comprendido. Neji asintió. Después de experimentar este evento, la confianza de Neji en Shinji se hizo aún más fuerte, ya que ahora veía a Shinji como alguien que realmente luchaba por la seguridad del mundo shinobi. Capítulo 163, el objetivo de Akatsuki. Shinji repasó mentalmente todo el proceso y luego le dijo a Neji. Cuando escapamos de la luna, nos topamos con una batalla entre la nube oculta y Akatsuki. Algunos te vieron conmigo, así que piensa en cómo explicarte cuando regreses. Neji, ajeno a la situación, pareció sorprendido. ¿Qué? ¿La nube oculta y Akatsuki pelearon? ¿Dónde? ¿En la Tierra de la Luna? Shinji asintió levemente y contó los acontecimientos. En esta acción, aquellos que vieron a Shinji y Neji juntos incluyeron al anciano de la rama Otsutsuki, Kakuzu, y Idan, el llamado dúo inmortal, hirieron gravemente al shinobi de nube oculta, Shi, y, finalmente, a Deidara. El anciano de la rama Otsutsuki, como miembro que malinterpretó la voluntad de Amura Otsutsuki, albergaba naturalmente hostilidad hacia todos los shinobi de la Tierra, por lo que no le preocupaba colaborar con las 5 grandes naciones shinobi. Como mucho, podría contactar al clan Hyuga para obtener información. Sin embargo, dado que Neji también se había infiltrado en el castillo de la rama Otsutsuki, era incierto si los Otsutsuki de la luna seguirían confiando en el clan Hyuga. Mientras tanto, Deidara todavía creía que Shinji era un miembro interno de Akatsuki, por lo que la posibilidad de que filtrara información era baja. Por lo tanto, los que potencialmente podrían revelar información se limitaban a Kakuzu, Idan y Shi de la nube oculta, asumiendo que aún estuvieran vivos. Neji llegó a una conclusión similar y dijo, Maestro, una vez que regrese a la aldea, planeo informar voluntariamente. Shinji miró a Neji, esperando más. Dado que esos desertores de tu organización y los shinobi de la nube oculta me vieron contigo, seguir ocultándolo es inútil. Neji hizo una pausa, como si ordenara sus pensamientos, y luego continuó. Por lo tanto, quiero informar voluntariamente a la aldea sobre mi encuentro contigo. Shinji preguntó. ¿Cómo planeas informarlo? Que me encontré contigo por casualidad mientras entrenaba afuera. Los pensamientos de Neji se aclararon al hablar. Luego me capturaste, me atrapaste en medio de la batalla entre Akatsuki y la nube oculta, y finalmente me liberaste porque descubriste que era un miembro de la rama del clan Hyuga y me consideraste inútil. Shinji sonrió y dijo, ¿y qué pasa con los asuntos relacionados con la luna? Neji negó con la cabeza. Tenga la seguridad, maestro, de que no mencionaré nada sobre la luna, ni una sola palabra, a nadie. Y cuando regrese, buscaré la oportunidad de devolver el pergamino que robé de la propiedad de la familia principal Hyuga, para evitar que la familia principal se dé cuenta del robo y sospeche de mí. Bien. Shinji asintió en señal de aprobación. La historia de Neji debería ser suficiente para responder las preguntas de la aldea. No era que la historia de Neji fuera perfecta. Más bien, era porque Neji era solo un niño de 8 años, miembro de la rama marcada con el sello pájaro enjaulado, con su vida en manos de la familia principal. A cualquiera le costaría creer que Akatsuki, con sus grandiosos planes, estuviera tan estrechamente vinculado a un joven estudiante de la Academia Shinobi como él. Además, cuando Kakuzu, Idan y Shi vieron a Shinji, Neji estaba inconsciente, por lo que la historia coincidió bien con lo que podrían decir. Tras finalizar su plan, Shinji dejó que Neji se fuera primero. Una vez que Neji se fue, Shinji rápidamente tomó un camino diferente hacia la aldea. Durante su tiempo fuera, no había solicitado ningún pase de viaje a la aldea. En cambio, había dejado atrás un clon de sombra mientras su cuerpo verdadero se escabullía. Por lo tanto, debía regresar a la aldea lo antes posible. De lo contrario, su clon de sombra podría no resistir mucho más. Esuosh, Esuosh, Esuosh. En una serie de movimientos rápidos, varias figuras aterrizaron en el campo de batalla donde la nube oculta se había enfrentado a Akatsuki. Todas estas figuras llevaban las diademas de la aldea de la nube oculta, y su atuendo mostraba claramente que no eran shinobi comunes y corrientes. En ese momento, el cuarto Raikage aterrizó y rugió. Buscad a fondo. No os perdáis ni una sola pista. ¿Sí? Los shinobi de nube oculta circundantes respondieron al unísono antes de dispersarse para peinar el campo de batalla en busca de cualquier rastro restante.
En ese momento, el cuarto Mizukage llegó a la escena, liderando un grupo de shinobi de la niebla. Al ver la expresión sombría del cuarto Raikage, aparentemente tratando de contener su ira, el cuarto Mizukage se apresuró a dar un paso adelante y preguntó: ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Junto al cuarto Mizukage estaban Meiterumi, Zabuza y Kisame, todos frunciendo el ceño mientras examinaban el área. Aunque no estaban muy familiarizados con el terreno de la Tierra de la Luna, el lecho seco del lago, las franjas de árboles talados y el campo de batalla lleno de hoyos de varios tamaños, claramente no pertenecían a un paisaje normal. Esta escena los dejó desconcertados y conmocionados. A pesar de que estaban entre la élite de la aldea de la niebla, no podían imaginar la batalla que se había desarrollado aquí solo por los restos. Cuando el cuarto Mizukage le preguntó, el cuarto Raikage permaneció en silencio por un rato antes de quejarse. Luchamos contra Akatsuki aquí. Luchaste. El cuarto Mizukage se quedó atónito y preguntó con urgencia. ¿Y el resultado? ¿Capturaste a alguno? Esuosh. Antes de que el Raikage pudiera responder, otro grupo llegó al campo de batalla. Al frente de este grupo no estaba otro que Danzo, uno de los ancianos asesores de la hoja oculta. Con expresión siniestra, examinó los alrededores y finalmente fijó su mirada en el cuarto Raikage. Raikage, lo que hayas encontrado debería ser compartido con todos nosotros. Las venas del Raikage se hincharon de ira. Maldito bastardo. Al ver que el Raikage estaba a punto de perder los estribos, el cuarto Mizukage se colocó rápidamente entre los dos, separándolos, y luego dijo: Señor Raikage, pase lo que pase, debe informarnos. Una batalla de esta escala no puede mantenerse oculta. Al darse cuenta de que podría necesitar la cooperación de las otras grandes naciones para rescatar a Yujito, el cuarto Raikage reprimió su ira y dijo: Caímos en una emboscada preparada por Akatsuki aquí. Tanto el cuarto Mizukage como Danzo quedaron atónitos por un momento. No les fue difícil deducir de las palabras del Raikage que la nube oculta había sufrido una derrota en esta batalla. El cuarto Mizukage luego preguntó: ¿Cuáles son las pérdidas? De mala gana, el cuarto Raikage explicó que Yujito y un jonin de élite de Liberación Tormenta habían sido capturados por Akatsuki. ¿Qué? El cuarto Mizukage quedó en shock. Danzo también pareció sorprendido. Raikage, ¿me estás diciendo que tú, junto con 2 Jinchuriki de tu aldea, 3 jonin y un escuadrón de shinobi de comunicación, cayeron en una emboscada de Akatsuki, y solo 3 de ustedes salieron con vida, incluido tú mismo? El cuarto Raikage respondió con un gesto sombrío. Esta revelación dejó al cuarto Mizukage y a Danzo sin palabras. Antes de esto, ya habían tomado en serio a Akatsuki, por lo que se apresuraron a ir a la Tierra de la Luna tan pronto como terminó la batalla. Pero no esperaban que incluso con el cuarto Raikage, el Jinchuriki de 8 colas, Killer Bee y el Jinchuriki de 2 colas, así como jonin de élite como aquellos con Liberación Tormenta y Liberación Imán, la nube oculta sufriría tal derrota a manos de Akatsuki. Se dieron cuenta de que si incluso la formidable alineación de nube oculta podía ser derrotada por Akatsuki, sus propias aldeas tendrían aún menos posibilidades. Tras la rebelión de los clanes de sangre, el poder y el potencial de la aldea de la niebla se vieron gravemente mermados. Ni siquiera con sus mejores fuerzas combinadas pudieron igualar la fuerza que la nube oculta había aportado a esta batalla. Y aunque la hoja oculta era considerada la más fuerte entre las 5 grandes naciones, una serie de eventos, la muerte del colmillo blanco, la partida de Tsunade, la deserción de Orochimaru, la muerte del cuarto Hokage y el Jinchuriki de 9 colas, y la desaparición del clan Uchiha, habían dejado a la aldea en un período de transición. Actualmente, la élite restante de la aldea incluía al anciano tercer Hokage, Danzo, y al viajero Jiraiya. Los talentos más nuevos como Kakashi, Gui y Asuma aún estaban en desarrollo y aún no estaban listos para asumir roles de liderazgo. Así, incluso la hoja oculta no pudo igualar las poderosas fuerzas que la nube oculta había desplegado esta vez. El hecho de que Akatsuki hubiera vencido a nube oculta sin siquiera revelar quién era su líder demostraba que ahora la organización era una seria amenaza para una aldea importante. Al darse cuenta de esto, los representantes de Misty Eden Leaf se pusieron tensos. En ese momento, un shinobi de la nube oculta se acercó al cuarto Raikage y le informó: Señor Raikage, hemos buscado en un radio de 20 kilómetros y no encontramos rastros. El cuarto Raikage gruñó: ¿Cómo es posible que no haya rastros? El shinobi de la nube oculta se secó el sudor de la frente y respondió con cautela: Parece que borraron la evidencia o volaron lejos del campo de batalla, por lo que no encontramos información útil.
El cuarto Raikage agarró al shinobi por el cuello. ¿Qué pasa con el escuadrón sensorial? ¿Sintieron el chakra de Yujito? El shinobi respondió nervioso. El escuadrón sensorial aún no ha detectado ninguna señal del chakra de Yujito. ¿Es posible que esté demasiado lejos, o...? El cuarto Mizukage entrecerró los ojos, ¿o qué? El shinobi de la nube oculta abrió la boca pero no pudo decirlo. Con las 5 grandes naciones apuntando a Akatsuki, que un oficial de alto rango de sus filas caiga en manos de Akatsuki no significaría nada bueno. Y siendo un Jinchuriki, el destino de Yujito era morir o ser sellado. El cuarto Raikage soltó su agarre, dejando ir al shinobi. Sabía perfectamente que había decidido abandonar a Yujito. Si alguien debía rendir cuentas más tarde, él, como Raikage, sería el primero en la fila. Al ver la expresión pensativa del cuarto Mizukage, Danzo pareció comprender algo también y dijo, ¿por qué Akatsuki capturó a los Jinchuriki de 2 colas? ¿Serán su objetivo las bestias de cola? Los ojos del cuarto Raikage se abrieron al darse cuenta. En medio de las intensas batallas y los esfuerzos posteriores para recuperar a Yujito, no había considerado por qué Akatsuki los había atacado. Pero ahora, al escuchar la sugerencia de Danzo, de repente pareció plausible que el verdadero objetivo de Akatsuki fueran los Jinchuriki, o más precisamente, las bestias de cola dentro de ellos. Dado que las actividades de Akatsuki habían atraído la atención de todas las grandes naciones, incluida su propia nube oculta, no tenía sentido que atacaran primero a la aldea más fuerte. Habría sido más lógico ir tras aldeas más débiles como la niebla o la arena. Sin embargo, Akatsuki había apuntado específicamente a la nube oculta, colocando una intrincada trampa en la Tierra de la Luna, atrayéndolo para que liderara a sus fuerzas de élite a una emboscada, lo que resultó en la captura de Yujito. Comparando la nube oculta con las otras aldeas, la diferencia clave era que los Jinchuriki de la nube oculta no solo eran adultos sino que también eran completamente capaces de utilizar los poderes de sus bestias de cola como Jinchuriki perfectos. Pensando desde la perspectiva de Akatsuki, si su objetivo realmente eran las bestias de cola, el primer objetivo lógico sería la nube oculta. Después de todo, la nube oculta era el objetivo más difícil. Si Akatsuki fuera primero tras los Jinchuriki de otras aldeas, alertaría a los Jinchuriki perfectos de la nube oculta, lo que haría que capturarlos fuera mucho más desafiante más adelante. El cuarto Mizukage y Danzo rápidamente llegaron a la misma conclusión. Dada la situación actual, la amenaza podría ser mayor de lo que imaginábamos. Propongo que iniciemos otra cumbre de los 5 Kage. Sugirió el cuarto Mizukage. Danzo, con expresión sombría, asintió. La fuerza y la ambición de Akatsuki habían superado sus expectativas, llenándolo de inquietud. El cuarto Raikage también estuvo de acuerdo. De hecho, Yujito aún podría estar viva. Deberíamos formar inmediatamente un equipo especial y rescatarla de las garras de Akatsuki. Con su consenso, instruyeron a los shinobi de comunicación para que contactaran con la piedra oculta y la arena oculta, para luego partir hacia la aldea oculta de la hoja. Unos días después, la noticia de la batalla entre la nube oculta y Akatsuki en la Tierra de la Luna se extendió rápidamente por todo el mundo shinobi. Junto con esta noticia llegaron los detalles de la batalla. La noticia de que la nube oculta, liderada por el cuarto Raikage, con 2 Jinchuriki perfectos y 3 Jonin de élite, había sido derrotada por Akatsuki dejó a todas las aldeas en shock. Vale la pena señalar que el mundo shinobi no solo está compuesto por las 5 grandes naciones. También hay muchas aldeas más pequeñas como Grass, Waterfall, Sound y Hot Springs. La fuerza que Akatsuki había demostrado ahora era suficiente para representar una seria amenaza para estas aldeas más pequeñas. Poco después, comenzaron a circular informes más detallados de la batalla. Se reveló que Akatsuki había usado a los monstruos Moyo y Shino para contener al dúo aún más poderoso de la nube oculta. El desertor de la arena, Sasori de la arena roja, derrotó él solo a 3 Jonin de élite de la nube oculta, mientras que el dúo previamente subestimado de Kakuzu y Idan se enfrentó en silencio a Yujito, el Jinchuriki de 2 colas. También surgieron detalles adicionales. Por ejemplo, durante la batalla, Sasori controlaba una marioneta que podía manipular arena de hierro usando liberación magnética. Se sabe que la habilidad de usar liberación magnética no es exclusiva de la arena oculta. Algunos shinobi de la nube oculta también poseen este Kekko y Genkai. Sin embargo, la liberación magnética de la nube oculta solo podía aplicar magnetismo a los metales, no controlar la arena de hierro tan libremente como lo hacía Sasori. La única persona en el mundo shinobi conocida por dominar esto fue el tercer Kazekage, el Kazekage más fuerte.
Capítulo 164, Cat 164 Interrogatorio Aldea oculta de la hoja, sala de interrogatorio. Piénsalo bien otra vez. ¿Se te ha escapado algo? Morino y Vicky hizo una pausa y dejó el bolígrafo y el papel. Te lo recuerdo una vez más. Akatsuki ha sido clasificado como una organización criminal de rango SS extremadamente peligrosa. Si mientes u ocultas información sobre ellos, se considerará un delito grave y te enfrentarás al castigo más severo. Sentado en la silla de interrogatorio, Neji negó con la cabeza. Lo siento, pero esto es todo lo que recuerdo. Y Vicky le dirigió a Neji una mirada profunda antes de volver a tomar el bolígrafo y continuar grabando. En la sala de observación, separada de la sala de interrogatorios por un cristal unidireccional, el tercer Hokage dio una calada a su pipa y miró a Yuga Yashi. ¿Crees que Neji es confiable? Yashi respondió. Tan pronto como regresó a la aldea, me informó de la situación. El tercer Hokage preguntó además. ¿Crees que está ocultando algo? No lo haría. No lo olvides, es miembro de la rama. No puede traicionar a la familia. Yashi habló con confianza. La existencia del sello pájaro enjaulado le dio a la familia principal poder sobre la vida y la muerte de los miembros de la rama, lo que significó que durante años, los miembros de la rama nunca se atrevieron a desafiar a la familia principal. Satisfecho con la seguridad de Yashi, el tercer Hokage asintió. A diferencia del rebelde clan Uchiha, el clan Hyuga era mucho más dócil y el tercer Hokage estaba bastante satisfecho con ellos. Después de un momento, el tercer Hokage preguntó de repente. ¿Por qué crees que Akatsuki dejó ir a Neji? Yashi dudó. La pregunta era claramente una trampa, por lo que se tomó un momento para pensar en su respuesta. El tercer Hokage no parecía esperar una respuesta directa de Yashi, ya que continuó. Ahora podemos confirmar que el miembro de Akatsuki que atacó a Neji y capturó a Yujito era la misma persona, la designada como en los archivos, un Mangekyo Sharingan Uchiha. Yashi respondió rápidamente. Neji no podría tener ninguna conexión con un Mangekyo Sharingan Uchiha. El tercer Hokage hizo un gesto con la mano para indicarle a Yashi que se calmara y dijo. También creo que Neji no tiene ninguna conexión con A. Sin embargo, es un hecho que dejó ir a Neji, y no podemos ignorarlo. Necesitamos entender por qué lo perdonaron. ¿Qué quieres decir? Vigila de cerca a Neji. El tercer Hokage se quitó la pipa con expresión seria. Presiento que este ataque a Neji no fue casualidad. A podría estar planeando algo. Los ojos de Yashi brillaron con comprensión y asintió. Un poco más tarde, Yashi condujo a Neji fuera de la sala de interrogatorio. De regreso al complejo Hyuga, Yashi llevó a Neji a la mansión de la familia principal y le dijo. Neji, la familia responderá por ti esta vez, así que no necesitas preocuparte. Neji hizo una reverencia. Gracias por la molestia. Yashi aceptó la reverencia de Neji y luego dijo. Por el momento, deberías quedarte en la aldea. No es seguro afuera ahora mismo. Entiendo. Tú, Yashi miró a Neji, que parecía más dócil que antes, y una pregunta surgió en su mente. Anteriormente, podía percibir con claridad la insatisfacción y el resentimiento de Neji. Pero esta vez, tras regresar de su entrenamiento, esos sentimientos parecían haber disminuido considerablemente. ¿Ha madurado este niño, o es porque la familia lo protegió esta vez que comprende la importancia de la familia? Se preguntó Yashi brevemente. En cualquier caso, estaba contento de ver este cambio en Neji. Entonces, después de un momento de vacilación, decidió compartir la especulación del tercer Hokage con Neji. La aldea sospecha que el miembro de Akatsuki que te atacó tiene algún motivo oculto con respecto a ti. ¿Tienes alguna pista sobre esto? Neji se sobresaltó, pero rápidamente negó con la cabeza. Maestro, solo soy un estudiante de la academia, y mi Byakugan está restringido por el sello del pájaro enjaulado. ¿Qué podría querer de mí un Mangekyo Sharingan Uchiha? En efecto. Yashi también creía que esto era cierto porque, desde un punto de vista motivacional, había poco en un miembro de la rama de 8 años como Neji que pudiera interesar a un Mangekyo Sharingan Uchiha. En cuanto a cualquier información clasificada, Neji ni siquiera se había graduado de la academia, así que no tenía acceso a los secretos fundamentales. Si ese Mangekyo Sharingan Uchiha quería reclutar a un espía para obtener información sobre la hoja oculta, Neji no sería la opción lógica. Yashi luego dijo, ve y descansa. Sí. Neji hizo una nueva reverencia y se giró para irse. Yashi añadió de repente, si ese miembro de Akatsuki te busca de nuevo, debes informar a la familia de inmediato. ¿Sí? Neji asintió en señal de acuerdo. Después de abandonar la mansión de la familia principal, Neji dejó escapar un largo suspiro.
Apenas había logrado superar este obstáculo. Tras regresar a la aldea, en lugar de informar directamente a Yashi, Neji se coló en la bóveda secreta de la mansión de la familia principal. Allí, devolvió a su compartimento oculto el pergamino usado para contactar con el clan Otsutsuki en la luna. Solo entonces reapareció abiertamente, entrando en la mansión de la familia principal para informar a Yashi. Como ya lo esperaba, el pueblo quedó invadido. Y dado su estatus como miembro de la rama familiar Hyuga, a la aldea no le preocupaba su deserción. Si lo intentaba, la familia principal podría acabar con su vida inmediatamente usando el sello del pájaro enjaulado. Así que, tras un simple interrogatorio, lo dejaron ir. Mirando hacia atrás a la mansión de la familia principal que estaba detrás de él, Neji se dio la vuelta. El cambio en su actitud hacia Yashi no fue enteramente una actuación. Después de aprender sobre las luchas de poder entre la familia principal Otsutsuki y la familia secundaria en la luna, y cómo la familia secundaria sacrificó a muchos de sus parientes para concentrar el Byakugan en el Tenseigan con el único fin de aniquilar a la familia principal, Neji sintió una confusión sin precedentes sobre el conflicto entre las familias principal y secundaria de los Hyuga. Anteriormente, estaba profundamente resentido con el sello del pájaro enjaulado, viéndolo como un grillete usado por la familia principal para oprimir a los miembros de la rama. Pero después de ver cómo la rama familiar Otsutsuki utilizó el Tenseigan gigante para revertir la situación y masacró brutalmente a todos los miembros de la familia principal, comenzó a ver a la rama Otsutsuki como excesivamente despiadada. ¿Es realmente imposible que las personas coexistan como iguales? Suspiró en voz baja. Entonces, sacudiendo la cabeza, dejó de lado esos pensamientos y pensó, ahora no es momento de darle vueltas a eso. Si no detenemos a la rama Otsutsuki en la luna, todos los seres vivos del mundo shinobi serán destruidos por el puño de la luna. No puedo permitir que eso suceda. La idea del Tenseigan gigante en la luna llenó a Neji de miedo y esperanza. Temía que una fuerza tan pura y poderosa estuviera en manos de la rama de la familia Otsutsuki, demente. Sin embargo, esperaba que ese mismo poder representara el camino que debía seguir. Le había demostrado que más allá del Byakugan, existía un poder aún mayor, el Tenseigan. Si pudiera obtener el Tenseigan, tendría la fuerza para enfrentarse incluso a un Uchiha con el Mangekyo Sharingan. Capítulo 165, CH-165 El amigo más cercano hospital de la hoja oculta. Déjale el resto del cuidado a ti. Una firme voz femenina resonó en la habitación del hospital. ¿Sí? Los shinobi médicos en la habitación asintieron respetuosamente al unísono. Entonces una figura salió de la habitación. Afuera de la habitación del hospital, Jiraiya, apoyado contra la pared, preguntó a la figura que emergía de la habitación. Tsunade, ¿cómo está ese chico Uchiha? Sin duda, la figura que acababa de salir de la habitación no era otra que Tsunade, una de los 3 Sannin legendarios junto a Jiraiya y Orochimaru. El mundo shinobi ha estado convulsionado recientemente. El tercer Hokage, preparándose para posibles batallas, no solo había llamado a Jiraiya de sus viajes, sino que también hizo que Jiraiya convenciera a Tsunade de regresar a la aldea. A diferencia de la línea de tiempo original, el tercer Hokage no había muerto en el plan Konoha Crush de Orochimaru, por lo que el regreso de Jiraiya con Tsunade no fue para convertirla en el quinto Hokage. Así, Tsunade aceptó de mala gana regresar a la aldea bajo la persistente persuasión de Jiraiya. En cuanto a tratar a Sasuke, fue simplemente una tarea secundaria, por lo que Tsunade respondió casualmente. Fue complicado, pero lo logré. Debería despertar hoy. Me alegra oír eso. Sonrió Jiraiya. Ese niño Uchiha de ahí es un genio que despertó el Sharingan de 3 Tomoe a los 7 años. El viejo le tiene mucho cariño. ¿Un 3 a las 7? Tsunade miró hacia atrás al Uchiha Sasuke que estaba acostado en la cama del hospital. Ni siquiera ella pudo ocultar su sorpresa al oír eso. Luego le preguntó a Jiraiya. Si ese niño ya tiene un Sharingan de 3 Tomoe, debería ser uno de los Uchiha más talentosos en décadas. ¿Por qué sufrió un daño mental tan grave? Si no me equivoco, sus heridas parecen ser de un genjutsu, ¿verdad? Jiraiya asintió levemente. Sí, quien lo lastimó no fue otro que su hermano mayor, el que acabó con todo el clan Uchiha. Uchiha Itachi. Tsunade frunció el ceño y dijo. Escuché que se unió a Katsuki. Así es. Jiraiya asintió, y luego añadió con cierta frustración. Y dentro de Akatsuki, hay al menos 3 Uchiha con Mangekyo Sharingan. Uchiha Itachi es solo uno de ellos. ¿Por qué el mundo shinobi ha visto de repente a tantos usuarios del Mangekyo Sharingan? Murmuró Tsunade, y luego hizo un gesto de desdén con la mano.
No importa, de todas formas no es asunto mío. Con eso, Tsunade se dirigió hacia la salida del hospital. Jiraiya lo siguió rápidamente y dijo, ya que finalmente te recuperamos, el anciano no dejará que te vayas tan fácilmente. Tsunade se burló. Todo lo relacionado con los Uchiha siempre es un problema. No quiero lidiar con esa molestia. Jiraiya añadió. Akatsuki capturó recientemente a los Jinchuriki de nube oculta. Su objetivo podrían ser las bestias con cola. Así que lo que... Jiraiya habló con determinación. No cometeré el mismo error de antes. Esta vez debo proteger a Naruto como es debido. Así que, por favor, ayúdenme. Tsunade se detuvo, la vacilación se reflejó en su rostro. Sabía que Jiraiya sentía una profunda culpa por no haber podido salvar al cuarto Hokage a tiempo en aquel entonces. Quería ayudarlo, pero pensar en su miedo a la sangre la hizo suspirar por dentro. Lo siento, pero no puedo ayudarte mucho. Justo cuando Tsunade estaba a punto de salir del hospital, una figura apareció frente a ella. La persona hizo una pausa y luego se hizo a un lado cortésmente. Lo siento. Tsunade notó el emblema del clan Uchiha en la ropa de la persona y preguntó con curiosidad. ¿No es ya el clan Uchiha? Jiraiya intervino. Eres Uchiha Shinji, ¿verdad? Shinji asintió. Sí, soy yo. Estás aquí para ver a Sasuke, ¿verdad? Sonrió Jiraiya. Entra. Sus heridas mentales han sido curadas y debería despertar hoy. ¿De verdad? Me alegra oírlo. Shinji asintió y luego pasó junto a Tsunade y Jiraiya hacia el hospital. Mientras observaba la espalda de Shinji, Tsunade preguntó. ¿Entonces hay otros sobrevivientes de los Uchiha además de Sasuke? Jiraiya asintió. Sí, pero a diferencia de Sasuke, Uchiha Shinji aún no ha despertado su Sharingan. Pero he oído que es bastante talentoso en ninjutsu médico. Tsunade se rió entre dientes. ¿Un Uchiha experto en ninjutsu médico? En su experiencia, los Uchiha eran un clan que valoraba el poder por encima de todo. Incluso sus miembros más afables tenían un orgullo profundamente arraigado. Entonces, le resultó difícil creer que un Uchiha pudiera sobresalir en el ninjutsu médico. Dentro del hospital, Shinji mantenía una apariencia tranquila, aunque internamente pensaba. Tanto Jiraiya como Tsunade han regresado a la aldea. Parece que la hoja oculta se está tomando las cosas en serio ahora. Pero esto estaba dentro de sus expectativas. Ya había reunido la mayoría de los detalles sobre los acontecimientos antes y después de la batalla entre la nube oculta y Akatsuki desde que regresó a la aldea. La fuerza que Akatsuki demostró en esa batalla superó con creces las expectativas de las 5 grandes naciones shinobi. Y el mero pensamiento del misterioso líder de Akatsuki, capaz de unir a un grupo de miembros feroces y poderosos, dejó a las 5 grandes naciones shinobi sintiéndose inquietas. Porque lo desconocido es el mayor miedo. Así, las 5 grandes naciones shinobi ahora habían colocado al líder de Akatsuki como su criminal número 1 buscado de rango SS. Si tan solo pudiera aprender el sello Jin de Tsunade o su monstruosa técnica de fuerza. Shinji reflexionó mientras entraba en la habitación del hospital de Sasuke. En ese momento, Sasuke, acostado en la cama del hospital, abrió los ojos y giró la cabeza para mirar a Shinji mientras entraba en la habitación, con una expresión compleja en su mirada. Al ver esto, Shinji dijo, Sasuke, estás despierto. Sasuke lo reconoció, luego se dio la vuelta, mirando fijamente al techo. Al notar la expresión vacía de Sasuke y la opacidad en sus ojos, Shinji dio un paso adelante y preguntó, ¿estás bien? ¿Sientes alguna molestia? Para Shinji, Sasuke era un sujeto muy importante para sus experimentos. Sasuke poseía el chakra de Indra Otsutsuki, lo que lo convertía en una pieza crucial en el plan de Shinji para despertar el Rinnegan. Incluso era una de sus opciones potenciales, así que sinceramente no quería que le pasara nada. Al escuchar la preocupación de Shinji, la mente de Sasuke repitió las palabras que Itachi le había dicho repetidamente en el genjutsu. Solo matando a tu amigo más cercano puedes obtener ojos como los míos. Una vez que tengas ojos como los míos, ven y desafíame de nuevo. Mi mejor amigo, Sasuke pensó en esa frase, y las imágenes de Shinji seguían apareciendo en su mente. Sin duda, en ese momento, Sasuke creyó que Shinji, quien había sobrevivido la noche de la masacre con él, quien lo había apoyado todo el tiempo y quien arriesgaría todo para ayudarlo, era de hecho su amigo más cercano. Capítulo 166, CH 166 Purificando el linaje. Uchiha Shinji dio un paso adelante para examinar el estado de Sasuke y luego dijo, tu cuerpo se ha recuperado completamente. Si quieres que te den el alta, puedes irte hoy.
La mirada de Sasuke permaneció vacía, como si no hubiera escuchado las palabras de Shinji. Shinji miró a Sasuke y pensó, ¿será que el cerebro de este chico se ha estropeado? Espero que no. De lo contrario, mi plan B se arruinará. En ese momento, la mirada de Sasuke se enfocó de repente. Miró a Shinji y dijo, Shinji, perdí. Bueno, ¿no es eso obvio? Shinji se abstuvo de hablar y simplemente se quejó internamente. Sasuke continuó. Pensé que mi Sharingan podría competir con él, pero después de luchar contra él, me di cuenta de que mi Dojutsu todavía no es tan fuerte como el suyo. Shinji ofreció algunas palabras de consuelo. Tiene el Mangekyo Sharingan. Perder contra el Mangekyo no es algo de lo que avergonzarse. Sasuke apretó los dientes. Solo un poco más, solo un poco más. Si mi Dojutsu fuera más fuerte, si hubiera despertado el Mangekyo Sharingan, podría haber vengado a nuestro clan Uchiha. Te falta algo más que un poquito, pensó Shinji. En ese momento, el poder del Dojutsu de Itachi aún estaba en su apogeo. Su visión no se había deteriorado mucho y estaba en su mejor momento. Combinado con su talento casi inigualable en Genjutsu, su excepcional intuición en el combate, sus tácticas meticulosas y las armas legendarias espada Totsuka y espejo Yata, junto con la técnica prohibida Izanami, ni siquiera Shinji, quien poseía el Mangekyo Sharingan eterno, tenía confianza en derrotarlo. Después de completar los procedimientos de alta de Sasuke, Shinji lo escoltó de regreso a su apartamento, pero fue interceptado por shinobi del Anbu en el camino. Después los Anbu se llevaron a Sasuke. La salida no autorizada de Sasuke de la aldea fue la chispa que intensificó las tensiones entre las 5 grandes naciones Shinobi y Akatsuki. Dado que Sasuke se encontraba en coma, su interrogatorio se retrasó. Ahora que había despertado, la aldea naturalmente necesitaba interrogarlo, especialmente porque la hoja oculta estaba ansiosa por obtener cualquier información relacionada con Akatsuki. Mientras Itachi estuviera vivo, la aldea no dañaría realmente a Sasuke, por lo que Shinji no se preocupó mucho y regresó a su laboratorio en el cuerpo médico. En el laboratorio, dejó de lado sus pensamientos errantes y se concentró en sus experimentos. Su infiltración en la luna había producido ganancias significativas. El más crucial de estos fue, sin duda, el par de Byakugan que había tomado de las cuencas de los ojos de un miembro de la familia de la rama Otsutsuki. Después de regresar a la aldea, quitó con cuidado el control del Byakugan y luego extrajo algunas muestras de células de ellos. A través de varios instrumentos analíticos, confirmó que la estructura celular de estos Byakugan difería notablemente de las de Neji, miembro del clan Hyuga. En otras palabras, aunque ambos compartían a Otsutsuki Amura como ancestro, la divergencia de 1000 años de los dos clanes había causado cambios genéticos significativos, a pesar de su linaje compartido. Después de comparar los nuevos datos, Shinji pensó, ¿podría ser que esta diferencia entre ambos sea lo que provoca que el Byakugan evolucione al Tenseigan? Shinji sabía bien que el Byakugan era un rasgo estándar del clan Otsutsuki. Pero el Tenseigan no estaba. Ni Otsutsuki Kaguya ni Otsutsuki Agoromo habían despertado el Tenseigan con su Byakugan, e incluso su ancestro común con el clan Hyuga, Otsutsuki Amura, no tenía constancia de poseer un Tenseigan. En cuanto a los posteriores, como Otsutsuki Momoshiki y Otsutsuki Urashiki, tampoco lo poseían. Así, parecía que el Tenseigan era una rama evolutiva rara entre las muchas evoluciones posibles del Byakugan. El linaje de Otsutsuki Amura parecía ser solo un factor en la evolución del Tenseigan. Shinji especuló que otro factor crucial era el linaje nativo del mundo shinobi. En otras palabras, solo el linaje resultante de la unión entre Otsutsuki Amura y los nativos del mundo shinobi tenía el potencial de despertar el Tenseigan. Esta teoría explicaría por qué el propio Otsutsuki Amura no despertó el Tenseigan y por qué ninguno de los Otsutsuki en la luna había despertado naturalmente un Tenseigan por su cuenta. El clan Otsutsuki en la luna eran los descendientes directos que siguieron a Otsutsuki Amura a la luna. Después de establecerse allí, solo podían casarse dentro de su propio clan para continuar su linaje, lo que significaba que, por mucho que se reprodujeran, la influencia del linaje nativo en ellos seguía siendo mínima. La creación del Tenseigan gigante probablemente fue el resultado de la línea de sangre nativa concentrada en muchos Byakugan, que estimuló el chakra Byakugan puro, lo que llevó a su evolución al chakra Tenseigan. Neji podría tener la oportunidad de despertar el Tenseigan, si la especulación de Shinji era correcta, entonces Neji y todos los demás miembros del clan Hyuga podrían poseer las calificaciones básicas para despertar el Tenseigan.
Pero si el clan Hyuga quería despertar el Tenseigan, se enfrentaban a un desafío que era opuesto al Otsutsuki en la luna. Mientras los Otsutsuki en la luna luchaban con la falta de sangre nativa en su linaje, el desafío del clan Hyuga fue que su linaje de Otsutsuki Amura se había diluido demasiado. Aunque el clan Hyuga también practicaba matrimonios internos, vivir en el mundo shinobi e interactuar frecuentemente con otros clanes significaba que también solían casarse con personas fuera de su clan. Así, a lo largo de los milenios, la pureza del linaje de sus antepasados fue mucho menor que la de los Otsutsuki en la luna. Para que el clan Hyuga despertara el Tenseigan, su primer obstáculo era purificar su linaje. Cuanto más se acercaran al linaje de Otsutsuki Amura, mayores serían sus posibilidades de despertar el Tenseigan. Shinji cerró su registro de datos. Sus resultados experimentales coincidieron con su hipótesis inicial. En última instancia, todo se redujo a purificar el linaje. Para ayudar a Neji a despertar el Tenseigan, Shinji necesitaba purificar el linaje de Neji. Neji podría ser uno de los miembros más talentosos del clan Hyuga en los últimos años, pero eso por sí solo no era suficiente. Su Byakugan no era lo suficientemente puro y su cuerpo no era lo suficientemente resistente. Casi todos sus parámetros quedaron cortos en comparación con Otsutsuki Toneri de la luna. Con esto en mente, Shinji comenzó a formular un plan. La forma más sencilla de purificar el linaje era mediante trasplantes quirúrgicos. Mientras se sobreviviera a la etapa crítica de integración celular, se podrían superar las deficiencias del linaje. Y Shinji ya había preparado los materiales. El físico de Adbone de Kimimaro podría fortalecer el cuerpo de Neji, mientras que el Byakugan de la familia Otsutsuki Branch podría purificar el propio Byakugan de Neji. Si Neji pudiera soportar estas dos etapas de purificación de la línea de sangre, tendría las calificaciones para intentar despertar el Tenseigan. Capítulo 167, Cat 167 Plan y Shock. Siguiendo esta línea de pensamiento, Uchiha Shinji comenzó a preparar el plan para el trasplante quirúrgico. Primero, utilizó un equipo para comparar repetidamente la naturaleza del chakra de Neji, Kimimaro y el Byakugan tomado del miembro de la familia de la rama Otsutsuki. A diferencia del tejido celular, comparar la naturaleza de los chakras puede determinar claramente si dos tipos de chakras son del mismo origen. Es como los miembros del clan Uchiha, a pesar de que cada uno tiene diferentes afinidades de chakra, todos poseen habilidades de Dojutsu Sharingan similares. A través de comparaciones repetidas, Shinji confirmó que la naturaleza del chakra de los tres compartía ciertas similitudes. En términos más simples, a través del chakra, Shinji confirmó que el clan Hyuga, el clan Kaguya y el clan Otsutsuki en la luna eran todos parientes, todos rastreables hasta un ancestro común. Con esto confirmado, Shinji comenzó a abordar el siguiente problema. Kimimaro, como el único miembro restante del clan Kaguya, exhibió claros signos de atavismo, lo que lo convirtió en la persona en el mundo de la superficie con un linaje que más se parecía a Otsutsuki Amura. En este aspecto, Neji era muy inferior. Esto significaba que el tejido celular de Kimimaro era muy dominante. Las células de la gente común no podían fusionarse con las suyas. Para que Neji pudiera trasplantar las células de Kimimaro, necesitaría aumentar la fuerza de su chakra Byakugan al menos 5 veces. Shinji ideó dos posibles soluciones y un plan de respaldo. La primera solución fue trasplantar el Byakugan de la familia de la rama Otsutsuki a Neji, permitiendo que el Byakugan de Neji se fusionara con el Byakugan Otsutsuki, mejorando así la pureza y la fuerza del chakra Byakugan de Neji. La segunda solución consistía en encontrar la manera de que Neji aprendiera el sello Jin. Al usarlo para comprimir y concentrar su chakra Byakugan, podía purificarlo y fortalecerlo. Ambas opciones tenían sus pros y sus contras. La primera solución podía ejecutarse de inmediato, sin necesidad de preparación adicional, lo que la convertía en la más eficiente. Sin embargo, si fallaba, perdería el Otsutsuki Byakugan para siempre, ya que el sello del pájaro enjaulado en la frente de Neji imposibilitaría extraerlo una vez fusionado. Vale la pena señalar que un solo par de Byakugan del clan Hyuga ya era increíblemente valioso, sin mencionar el Byakugan del clan Otsutsuki en la luna. La segunda solución requería acceder al sello Jin, una técnica desarrollada por Tsunade, y obtenerlo no sería fácil para Shinji. Incluso si lograra adquirirlo, Neji aún necesitaría una cantidad considerable de tiempo para usar el sello Jin para fortalecer su chakra Byakugan. Así, la primera opción era de alta eficiencia pero implicaba alto riesgo y alto costo, mientras que la segunda era de menor eficiencia pero requería menos inversión.
En cuanto al plan de respaldo, era cambiar el anfitrión para despertar el Tenseigan, cambiando de energía a Kimimaro. La constitución más fuerte de Kimimaro significaba que usarlo como sujeto principal, ya sea trasplantando las células de energía en él o dándole el Otsutsuki Byakugan, reduciría significativamente la dificultad. Sin embargo, este plan de respaldo también tenía inconvenientes. En primer lugar, Kimimaro ya había sido sometido a un lavado de cerebro por Orochimaru, por lo que Shinji no podía garantizar la lealtad de Kimimaro. Si se tomara la molestia de ayudar a Kimimaro a despertar el Tenseigan, solo para que Kimimaro se diera vuelta y se lo ofreciera a Orochimaru, sería un desastre. En segundo lugar, la enfermedad hereditaria de Kimimaro era otra preocupación. Shinji no pudo determinar si la enfermedad de Kimimaro se debía a sus raros rasgos atávicos o si había contraído alguna enfermedad que ni siquiera Orochimaru podía curar. Si ponía todos sus recursos en Kimimaro y luego Kimimaro terminaba muriendo, Shinji sufriría una gran pérdida. Aldea oculta de la hoja, sitio de la cumbre de los 5 Kage. El tercer Tsuchikage, Onoki, habló. Raikage, necesitamos información detallada sobre tu batalla con Akatsuki. Sin ella, no podemos acceder a tu solicitud. El cuarto Kazekage se puso de pie de inmediato para apoyarlo. Así es, estoy de acuerdo con el Tsuchikage. Raikage, si quieres que acordemos formar un grupo de trabajo conjunto para rescatar a los Jinchuriki de tu aldea, debes compartir con nosotros cada detalle de esa batalla. Ya hemos examinado el lugar, y si Akatsuki realmente posee tal poder destructivo, debemos proceder con extrema cautela en futuras acciones. El Raikage frunció el ceño. Te estoy diciendo la verdad. Onoki preguntó. Entonces, ¿cómo explicas ese lago seco? Ni siquiera una bomba bestia con cola podría causar tal nivel de destrucción, ¿verdad? El cuarto Mizukage intentó mediar. Todos, la amenaza de Akatsuki es inminente. Formar un grupo de trabajo conjunto es absolutamente necesario. El tercero Kage se puso del lado del Raikage y el Mizukage, asintiendo levemente. Nosotros en la hoja oculta estamos de acuerdo en formar un grupo de trabajo conjunto inmediatamente. Sin embargo, señor Raikage, las preocupaciones del Tsuchikage y el Kazekage no carecen de fundamento. El Raikage, sintiéndose presionado, miró hacia atrás a CEE que estaba a su lado. Cubierto con numerosos vendajes, CEE dio un paso adelante, hizo una reverencia a todos y luego comenzó a contar los detalles de esa batalla. Como testigo de primera mano y shinobi sensorial, CEE comprendió toda la batalla mejor que incluso el cuarto Raikage, quien inicialmente fue guiado por Moyo. Mientras CEE explicaba, las expresiones de todos los presentes se oscurecieron. Onoki frunció el ceño y le preguntó al Raikage. Esa criatura demoníaca y el pícaro que se hace pasar por un sanador errante, Shin, ¿podrían detenerte a ti y al Jinchuriki de 8 colas? Aunque se resistía a admitirlo, el Raikage asintió y grunó. Killer B y yo no pudimos derrotarlos rápidamente. Los rostros de los líderes de las distintas aldeas cambiaron y Shion, sentado en un rincón, se sintió cada vez más ansioso. Nadie esperaba que un demonio de la tierra de los demonios y un sanador renegado desconocido pudieran contener el famoso combo de la nube oculta. El cuarto Kazekage, con expresión de dolor, le preguntó a CEE que confirmara. ¿La marioneta que Sasori controlaba, realmente podía manipular arena de hierro? CEE asintió. Sí, los tres fuimos derrotados por esa marioneta que él controlaba. A juzgar por su apariencia, probablemente pertenecía a tú, suficiente. El cuarto Kazekage interrumpió bruscamente a CEE. El Kazekage más fuerte de su aldea, convertido en una marioneta por un desertor de su propia aldea, y luego desfilado por el mundo shinobi. Esto no solo fue una humillación para la aldea oculta de la arena, sino también un insulto directo. Entonces, un representante de la aldea de la cascada oculta habló. Puedo preguntar, ¿es cierto que el Jinchuriki de 2 colas de su aldea fue derrotado por Kakuzu Idan? CEE respondió. Durante la batalla, estuve monitoreando de cerca la situación de Lady Yujito. Por la cantidad de chakra, quienes luchaban contra ella eran precisamente esos dos de Akatsuki, Kakuzu Idan. Con el relato de C, la sala se llenó de conversaciones murmuradas. Basándose en esta batalla entre Nube Oculta y Akatsuki, parecía que cada miembro individual de Akatsuki, ya fueran los recién revelados Moyo y Shin o las figuras conocidas como Kakuzu y Sasori, poseían habilidades de combate de nivel Kage. Y esta evaluación ni siquiera tuvo en cuenta a los numerosos usuarios de Mangekyo Sharingan dentro de Akatsuki.
Capítulo 168, Cat 168. Amigo de la infancia. A medida que se revelaban más y más detalles de la batalla, la atmósfera en la cumbre se hacía cada vez más pesada. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué no escuchamos ni una palabra de esto antes? ¿Qué está planeando exactamente esta organización? La mentalidad hacia Akatsuki entre los asistentes cambió una vez más. Si en las cumbres anteriores de los 5 Kages las aldeas simplemente veían a los Akatsuki como una excusa conveniente para competir entre sí, ahora nadie pensaba de esa manera. La amenaza de Akatsuki era clara e innegable. Incluso las grandes aldeas shinobi, con todo su orgullo, no podían ignorar la realidad de que ninguna aldea podría enfrentarse a Akatsuki sola. Mientras tanto, las aldeas shinobi más pequeñas fuera de las 5 grandes naciones estaban sumidas en sus pensamientos. En comparación con las 5 grandes naciones, que controlaban la mayoría de los recursos y territorios, estas aldeas más pequeñas tenían pocas razones para oponerse directamente a Akatsuki. Después de todo, si las 5 grandes naciones no podían enfrentarse a Akatsuki individualmente, las aldeas más pequeñas ciertamente no podían. Entonces, mientras aceptaran la autoridad de Akatsuki, estas pequeñas aldeas podrían seguir sobreviviendo. Para ellos, no había mucha diferencia entre si estaban gobernados por las 5 grandes naciones o por Akatsuki. Algunos incluso pensaron que podría ser beneficioso si Akatsuki derrotara a las 5 grandes naciones y derrocara el antiguo orden del mundo shinobi. Con el sistema establecido desmantelado, podría surgir un nuevo orden. Y a diferencia del vasto alcance de las 5 grandes naciones, Akatsuki, incluso en la cima del mundo, no controlaría tanto territorio. Esto podría dar a estas pequeñas aldeas la oportunidad de repartirse el botín y convertirse en las nuevas grandes naciones. Ante el murmullo en la sala, el cuarto Raikage, incapaz de contener su frustración, se levantó bruscamente. Silencio. La habitación quedó en silencio al instante. El Raikage golpeó la mesa con el puño y gritó. ¿Creen que Akatsuki atacó a la nube oculta porque somos una presa fácil? Piensen todos. Decidieron atacar a la nube primero para eliminar a Killer Bee y a Yujito, el Jinchuriki más fuerte, antes de que se rebelaran por completo. Zabuza se burló. Raikage, cuida tus palabras. Meiterumi agregó. Sí, nuestro Mizukage es el Jinchuriki más fuerte. El cuarto Mizukage rápidamente levantó una mano para silenciar a sus ayudantes y luego le preguntó al Raikage. Raikage-sama, ¿tiene alguna evidencia que respalde su teoría? El Raikage respondió. El hecho de que secuestraron a Yujito es evidencia suficiente. Onoki se burló. Si no recuerdo mal, no solo se llevaron al Jinchuriki de 2 colas. ¿No capturaron también a un shinobi con el elemento tormenta de tu aldea? CE dio un paso adelante, hizo una reverencia y anunció. Tengo algo de información. Todas las miradas se volvieron hacia CE cuando el tercero Kage asintió. Adelante. CE explicó. Cuando Escorpión descubrió que Karui poseía el elemento tormenta, dijo que tenía suerte y que podía cumplir la petición de Iruko de pasada. Iruko, en el fondo de la sala, Jiraiya y Tsunade, quienes también estaban presentes en esta cumbre, intercambiaron una mirada. Iruko había sido amigo de sus días de estudiante. Debido a su falta de talento, Iruko no fue seleccionado como discípulo por el tercero Kage, y sus habilidades fueron decayendo gradualmente. Más tarde, se enteraron de que Iruko había sido exiliado por realizar experimentos prohibidos con humanos. Aunque tristes, ambos lo aceptaron con cierto arrepentimiento. Pero a medida que pasaba el tiempo, el nombre de Iruko había quedado enterrado en sus recuerdos, y su repentina mención ahora despertaba recuerdos de sus días de juventud. CE continuó. Más tarde investigué los antecedentes de Escorpión. Resulta que tiene la costumbre de coleccionar cadáveres de shinobi y convertirlos en marionetas humanas, así que, ya sea a petición de Iruko o por interés propio, su decisión de capturar a Karui probablemente fue intencional. Al oír esto, muchos asintieron en señal de acuerdo. La costumbre de Escorpión de coleccionar cuerpos de shinobi era bien conocida en las aldeas. Después de todo, su famosa actuación de las 100 marionetas no se creó sola. CE concluyó. Según mi análisis, los verdaderos objetivos de Akatsuki en su emboscada a la nube oculta eran Killer Bee-sama y Lady Yujito. Todos ustedes son expertos en tácticas. Deberían haber visto la evidencia en su estrategia. El cuarto Kazekage frunció el ceño. ¿Para qué querrían a las bestias con cola? Ahora estaba claro que el razonamiento de CE le había convencido. Después de todo, la emboscada de Akatsuki a la nube fue tan extraña que, desde cualquier perspectiva, no deberían haber atacado primero una aldea tan fuerte.
Entonces, parecía plausible que Akatsuki no estuviera apuntando a las aldeas shinobi en sí, sino a las bestias con cola. CE añadió. Kazekage-sama, lo siento, pero no puedo responder por qué quieren a las bestias de cola. Pero ahora que conocemos su objetivo, le insto a que nos ayude a rescatar a Lady Yujito. De lo contrario, su propio Jinchuriki podría ser su próximo objetivo. El cuarto Raikage no perdió el tiempo y declaró, votemos. Quienes estén a favor de formar un grupo de trabajo conjunto, levanten la mano. El cuarto Mizukage, siendo un Jinchuriki, levantó su mano primero. El tercero Kage y el cuarto Kazekage pronto los siguieron, cada uno señalando el apoyo de la hoja oculta y la arena oculta. Después de pensarlo un momento, Onoki también asintió en señal de acuerdo. Con la decisión de los 5 Kage, se aprobó la propuesta de formar un grupo de trabajo conjunto. Pueblo escondido de la lluvia. Konan se acercó a Nagato y le dijo, el Jinchuriki de 8 colas ha sido confirmado. Permanece al lado del Raikage, por lo que no pudimos capturarlo. Sin embargo, se desconoce el paradero del Jinchuriki de 2 colas. El rostro de Nagato se ensombreció. ¿Ha desaparecido el Jinchuriki de 2 colas? Kakuzu y Dan vieron que sus hombres se la llevaron, pero él se niega a admitirlo. Konan hizo una pausa y luego preguntó, ¿deberíamos seguir presionándolo? Este no es el momento adecuado para romper lazos con él. Nagato apenas terminó su frase cuando le sobrevino un ataque de tos. Konan se acercó con preocupación. Nagato, ¿estás bien? Nagato negó con la cabeza. Estoy bien. Konan, aún preocupado, dijo, ¿es por la preparación de la estatua de Gedo? Nagato, no hay necesidad de apresurarse. Aún tenemos tiempo. Nagato cambió de tema. Después de esta misión, las 5 grandes naciones probablemente tomarán represalias. Diles a todos que tengan cuidado. Comprendido. Nagato pensó por un momento y luego agregó, aprovecha esta oportunidad para que Iruko complete su ritual lo antes posible. Dile que mi paciencia se está agotando. Capítulo 169, no se puede confiar en la hoja oculta. Dentro de una cueva oscura. Zetsu emergió del suelo y se acercó a Obito. No lograron capturar al Jinchuriki de 8 colas. Esta vez, solo lograron capturar al Jinchuriki de 2 colas. El rostro de Obito se oscureció. Aunque el plan original era que él se encargara del 8 colas y que Nagato capturara al 2 colas, la situación real era diferente. Tuvo que enfrentarse tanto al cuarto Raikage como al Jinchuriki del 8 colas, 2 oponentes de nivel Kage altamente sincronizados, mientras que Nagato solo tuvo que enfrentarse al 2 colas. El bando de Obito fue considerablemente más desafiante. En estas circunstancias, Nagato debería haber dejado de lado sus reservas y haber ayudado con la captura del 8 colas primero. Al darse cuenta de que enfrentarse a Nagato ahora no era prudente, Obito se tragó su frustración y le preguntó a Zetsu, ¿qué fue ese rayo de luz que derrotó a Moryo? Zetsu se encogió de hombros, indicando su inseguridad. En ese momento, el rayo parecía tener el chakra del 8 colas, pero el Jinchuriki de 8 colas no debería tener ese poder. Si lo tuviera, la Tercera Guerra Mundial y Shinobi habría tenido un desenlace diferente. Nagato aún se niega a admitir que tiene el Jinchuriki de 2 colas. Parece que su hostilidad hacia nosotros es más fuerte de lo que pensábamos, comentó Obito. Zetsu también sintió una sensación de impotencia. Al principio, consideraba a Nagato solo una marioneta. Sin embargo, tras los recientes acontecimientos, se dio cuenta de que esta marioneta podría tener intenciones de tomar el control. Después de un momento de silencio, Obito preguntó, ¿cuánto tiempo más hasta que Moryo pueda ser revivido? Zetsu respondió, Moryo mencionó antes que la sacerdotisa es su fuente de resurrección, pero para regresar por completo, necesita más odio de la gente. Así que puede que tarde un poco. Sin embargo, antes de esta misión, le proporcionó suficiente chakra al 0 colas de Shin, por lo que el proyecto de la bestia con cola artificial de Shin avanza rápidamente. Sabiendo que se enfrentaría al cuarto Raikage y al Jinchuriki de 8 colas, Moryo y Shin se habían preparado de antemano, incluso anticipando la potencial derrota de Moryo. Esto no le preocupaba a Moryo mientras la sacerdotisa estuviera viva. Al igual que las bestias con cola, podía revivir incluso tras una derrota temporal. Parece que ahora tendremos que tratar a Nagato como a una enemiga. Obito hizo una pausa y luego añadió, la sacerdotisa que Moryo busca está en la hoja oculta, ¿verdad? Zetsu dudó. ¿De verdad planeas dejar que se fusione con la sacerdotisa? Obito no dijo nada. Moryo es el tipo de monstruo que no entiende de lealtad, advirtió Zetsu.
Ahora mismo, apenas lo controlas, pero una vez que se fusione con la sacerdotisa y obtenga todos sus poderes, no hay garantía de que te escuche. A diferencia de Obito, Black Zetsu fue testigo de la historia del mundo shinobi. Sabía bien de lo que era capaz una sacerdotisa de la tierra de los demonios, con todos sus poderes. Si Moryo alcanzaba ese nivel de poder, ya no sería el Moryo que conocían. Tengo mis métodos. No te preocupes, dijo Obito con una sonrisa. Y si es el momento oportuno, no importará mucho si me escucha o no. Zetsu comprendió rápidamente las intenciones de Obito. Obito continuó. Dile a Shin que acelere su proyecto de bestia con cola artificial. El Jinchuriki de 8 colas es una gran amenaza para nosotros. Necesitamos encontrar una manera de lidiar con él. Aldea oculta de la hoja. Después de la cumbre de los 5 Kage, el cuarto Mizukage llevó a su equipo de regreso al campamento temporal de la niebla oculta. Meiterumi, Zabuza y Kisame, junto con otras élites de la niebla, se reunieron a su alrededor, esperando órdenes. El cuarto Mizukage pensó durante un largo rato antes de decir, ¿qué observaron todos ustedes durante la cumbre? Zabuza rió entre dientes. ¿Qué más? Estaba lleno de miedo y vacilación. El hedor era casi repugnante. El cuarto Mizukage asintió. Zabuza había dado en el clavo. En la última cumbre, los Kage estaban más concentrados entre sí, sin apenas tomar en serio a Akatsuki. Creían que ni siquiera una poderosa organización de cazarrecompensas podría desafiar la fuerza combinada de las 5 grandes naciones. Pero esta vez fue diferente. La realidad del poder de Akatsuki los había sacudido a todos. Muchos, incluidas las 5 grandes naciones, comenzaron a desarrollar nuevas ideas. Quien manipuló al tercer Mizukage y causó el caos en nuestra aldea probablemente fue esta organización Akatsuki, continuó el cuarto Mizukage con frialdad. Otras aldeas aún podrían cooperar con Akatsuki, pero nosotros, en la niebla, ¡no! Las élites de Iden Mista sintieron en señal de acuerdo. En esta línea temporal alterada, cada uno tuvo un destino diferente. Debido a que la niebla descubrió rastros de manipulación del genjutsu en el tercer Mizukage, muchas cosas cambiaron. Por ejemplo, el cuarto Mizukage permaneció vigilante y no fue atacado por Itachi. El intento de golpe de estado de Zabuza nunca ocurrió, y Kisame no asesinó a su superior, Fubuki Suikazan. El cuarto Mizukage dijo, el Jinchuriki de la nube ha sido capturado por Akatsuki. Sus intereses se alinean con los nuestros, así que podemos confiar en ellos contra Akatsuki. Meiterumi preguntó, ¿y los otros pueblos? Tras pensarlo un momento, el cuarto Mizukage respondió. El tercer Kazekage de la arena fue asesinado por Sasori, quien se unió a Akatsuki. Además, su Jinchuriki es el hijo del cuarto Kazekage, así que probablemente también podamos confiar en la arena. Pero la hoja y la piedra, eso es incierto. Meiterumi parecía desconcertada. ¿Incluso la hoja? Ellos propusieron la cumbre de los 5 Kages desde el principio. El cuarto Mizukage negó con la cabeza. Hay demasiados Mangekyo Sharingan en Akatsuki. Si la hoja no lo aclara, nadie confiará en ellos. Campamento temporal de la nube oculta. El cuarto Raikage dijo resueltamente. No podemos confiar en la hoja. Killer B, todavía luciendo débil, permaneció en silencio cerca. CE habló. Señor Raikage, sin la cooperación de la hoja, nuestra investigación no llegará a ninguna parte. Aún así. El Raikage hizo un gesto de desdén con la mano. Con tantos Mangekyo Sharingan en Akatsuki, ¿cómo puede la hoja no estar involucrada? Y el misterioso anciano que derrotó a Killer B tenía el Byakugan del clan Hyuga. ¿Cómo podemos confiar en la hoja? Sin lugar a dudas, la nube había estado ocultando detalles sobre la derrota de Killer B. El Byakugan del anciano era simplemente demasiado distintivo. Todos en el mundo shinobi sabían que solo el clan Hyuga de la hoja poseía el Byakugan, y debido al sello del pájaro enjaulado, era casi imposible para los miembros del clan Hyuga desertar. A menos, por supuesto, que fuera un miembro de la rama principal Hyuga, sin el sello del pájaro enjaulado. Capítulo 170, CH 170 Plan doble. Fue precisamente por esta preocupación que el cuarto Raikage decidió ocultar la existencia del misterioso anciano Hogan. Ni siquiera en la cumbre de los 5 Kages lo mencionó. Las pistas están en la hoja oculta, dentro del clan Hyuga. El cuarto Raikage agitó su enorme mano y dijo, CE, te encomiendo esta tarea. Debes descubrir quién es ese chico del clan Hyuga. CE asintió pesadamente. Por favor, quédese tranquilo. De regreso al campo de batalla, cuando resultó gravemente herido, fue testigo de cómo Uchiha Shinji se llevaba a Yujito Inneji.
Naturalmente, reconoció a Yujito a primera vista, pero al inconsciente Neji le resultó imposible identificarlo. Sin embargo, por su atuendo, no fue difícil deducir que pertenecía al clan Hyuga. La aparición posterior del misterioso anciano Hogan probablemente también estuvo relacionada con esto. Entonces, después del análisis, el cuarto Raikage sintió que si quería descubrir la identidad del misterioso anciano Hogan, Neji, quien había sido capturado por Uchiha Shinji, era sin duda un punto de inflexión. El cuarto Raikage entonces miró a Killer Bee y le ordenó: no abandones la base por el momento. Espera hasta que tu chakra se haya recuperado por completo. Killer Bee asintió. El chakra es el producto de la combinación de la energía física y mental de un shinobi, por lo que el uso excesivo de chakra puede conducir realmente a la muerte. Si a una persona común se le drenó el chakra instantáneamente, incluso si no muriera, su cuerpo sufriría daños irreversibles, perdiendo la calificación para seguir siendo un shinobi. El cuarto Raikage se giró hacia un asistente cercano y preguntó: ¿la división de inteligencia tiene alguna noticia sobre Yujito? El asistente inclinó la cabeza. Lo siento mucho. Reprimiendo su ira, el cuarto Raikage dijo: sigan buscando. Deben encontrar el paradero de Yujito. ¿Sí? Base temporal de piedra oculta. El tercer Tsuchikage, Noki, pensó en silencio por un momento y luego agitó su mano. Silbido. Al instante, una figura aterrizó frente a él, inclinándose respetuosamente. Tsuchikage-sama, ¿tiene alguna orden? Noki ordenó: envíen una comunicación secreta a la aldea, ordenando a Rosirian que entren al refugio número 5. Sin mis órdenes, no deben salir. Rosirian eran ambos Jinchuriki de la piedra oculta. Roshi era el Jinchuriki de 4 colas y An el Jinchuriki de 5 colas. Sin embargo, su control sobre las bestias de cola era relativamente mediocre. A diferencia de Killer Bee y Yujito, quienes podían liberar completamente sus bestias de cola para una transformación completa, sus habilidades de combate eran significativamente más débiles que las de Killer Bee y Yujito de nube oculta. Comprendido. Noki continuó: ve. Y dile a Kurotsuchi que venga. Con un silbido, la figura desapareció. Momentos después, Kurotsuchi entró en la habitación. ¿Me llamaste? Noki preguntó. ¿Qué piensas de la reunión de hoy? Kurotsuchi pensó por un momento y respondió: si el objetivo de Akatsuki realmente son las bestias con cola, debemos eliminarlas lo antes posible. Los ojos de Noki parpadearon. ¿Por qué? Kurotsuchi se quedó desconcertado. No entendía por qué su experimentado padre haría una pregunta tan obvia. Noki miró a Kurotsuchi y luego suspiró. Realmente no eres apartamento para ser el Tsuchikage. Kurotsuchi simplemente sonrió con indiferencia. La mirada de Noki se volvió profunda mientras miraba por la ventana. Mi intuición me dice que el Raikage no estaba siendo del todo sincero. Al menos, no nos lo contó todo. La sonrisa de Kurotsuchi se desvaneció y frunció el ceño ligeramente. Noki continuó. Orochimaru se unió a Akatsuki. Aunque la información más reciente sugiere que desertó, aún tengo dudas. Actualmente hay 4 o 5 desertores de la hoja oculta dentro de Akatsuki. ¿Puede alguien creer que Akatsuki no tiene vínculos con la hoja oculta? ¿Quién se atrevería a creerlo? Kurotsuchi preguntó en voz baja. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? Noki ordenó. Organicen que personas confiables se pongan en contacto con Akatsuki. ¿Tú? Preguntó Kurotsuchi, sorprendido, y luego dijo. ¿Contactar con Akatsuki? Si las demás aldeas se enteran, las consecuencias serán graves. ¿Crees que no han tenido pensamientos similares? Preguntó Noki con desdén. Maneja este asunto con discreción. Actualmente, no hay conflictos irreconciliables entre la piedra oculta y Akatsuki, así que no hay daño en hablar. Kurotsuchi asintió. Entendido. Casi simultáneamente, en los campamentos de hierba oculta, cascada oculta y agua caliente oculta, se estaban llevando a cabo discusiones sobre cómo contactar a Akatsuki. Los Akatsuki habían demostrado suficiente poder como para impulsarlos a alinearse en secreto. Por ello, aunque, en apariencia, todas las aldeas shinobi vigilaban de cerca a Akatsuki siguiendo las instrucciones de la cumbre de los 5 Kages, en el fondo, se observaba un aumento de actividad oculto. Innumerables espías e informantes operaban en la sombra. Por la noche. Después de salir del laboratorio, Uchiha Shinji llenó su estómago en una pequeña tienda de la calle, luego se cambió de ropa y se coló en el apartamento de Karin. ¿Cómo han ido las cosas estos últimos días? Uchiha Shinji preguntó sin rodeos.
Karin miró a Uchiha Shinji, pero el pálido dojutsu en sus ojos no tenía luz. Líder, puedo sentir que mis ojos se están recuperando. Uchiha Shinji agitó su mano frente a la cara de Karin, y al ver que ella no reaccionaba, preguntó, ¿ninguna percepción de luz en absoluto? Karin negó levemente con la cabeza. No. El daño en estos Mangekyou Sharingan es mucho más severo que el del par anterior. Me temo que no se recuperarán por completo en poco tiempo. Uchiha Shinji se quedó en silencio. Parecía que recuperar un par de Mangekyou Sharingan completamente dañado era mucho más difícil en comparación con un par parcialmente dañado. Al ver su silencio, Karin dijo rápidamente, líder, quédese tranquilo. Haré todo lo posible por recuperar estos Mangekyou Sharingan. Uchiha Shinji dijo, está bien. Mientras se recuperen, un día volverán a ver la luz. Después de confirmar el estado de Karin, abandonó su apartamento. Actualmente, estaba impulsando simultáneamente el plan Rinnegan y el plan Tenseigan. En el plan Rinnegan, Karin y Sasuke fueron figuras clave. Karin actualmente poseía los linajes de los clanes Uzumaki y Senju, y también había adquirido una pequeña porción de los rasgos del árbol divino de las células Zetsu blanco. Una vez que recuperara su Mangekyou Sharingan completamente intacto, sería la mejor candidata para la experimentación con Rinnegan. Sasuke, la reencarnación de Indra Tsutsuki, era el plan B del plan Rinnegan. Si Karin fracasaba, Sasuke sería la clave para que Uchiha Shinji obtuviera el Rinnegan. En cuanto al plan Tenseigan, Neji y Kimimaro fueron cruciales. Neji era actualmente la primera opción de Uchiha Shinji para lograr el Tenseigan, mientras que Kimimaro era el suplente. Si estos dos planes tuvieran éxito, Uchiha Shinji obtendría un par de Rinnegan y un par de Tenseigan. Capítulo 171, el experimento de Sasori. Boom, boom, boom. Una serie de explosiones llenaron todo el valle de humo. Silbido. De repente, una figura salió disparada del humo de la explosión y, después de unos cuantos saltos, se precipitó hacia un denso bosque no muy lejos del valle. En el cielo alto. Iruko, de pie sobre la espalda de la bestia de fusión gigante, miró la figura que acababa de precipitarse hacia el bosque de abajo y sonrió. No está mal. Deidara, a su lado, frunció el ceño y escupió suavemente. TCH. Iruko dijo. Estos son los shinobi de liberación de acero. Las herramientas ninja ordinarias, el ninjutsu, incluso tu arcilla explosiva, no pueden asestarles un golpe fatal. Deidara dijo. No entiendes mi arte, HM. Iruko se rió entre dientes. ¿Qué tal si me encargo de esto yo mismo? Deidara fulminó con la mirada a Iruko. Ni hablar. El hermano Sasori debería haber terminado su parte. ¿Cómo pude quedarme atrás? Espera, yo me encargo de esto. Con eso, saltó directamente de la bestia de fusión gigante de Iruko. Auge. En medio de una nube de humo blanco, emergió un pájaro de arcilla completamente blanco, que llevaba a Deidara mientras caía del cielo y volaba hacia el bosque. Pronto, continuas explosiones resonaron a través del bosque, e incluso desde muy arriba, se podía sentir el poder de las explosiones. Mientras observaba las llamas centelleantes abajo en el bosque, Iruko suspiró. Ese tipo, Deidara, será mejor que no mate a mi objetivo. Después de unas pocas docenas de minutos, la bestia de fusión gigante aterrizó en el bosque con Iruko. El bosque hacía tiempo que era un caos, plagado de cráteres de distintos tamaños. En el cráter más grande, Deidara estaba de pie sobre un cuerpo carbonizado, saludando a Iruko. Iruko se apresuró a inspeccionar al shinobi de elemento acero bajo los pies de Deidara. Al ver que aún respiraba, finalmente suspiró aliviado. Deidara sonrió. Aunque su cuerpo pueda resistir explosiones, sus órganos internos no pueden soportar el impacto. Esa es la belleza del arte. Iruko no tenía ningún interés en discutir sobre arte con Deidara. Para él, el poder lo era todo. Lo que más ansiaba ahora era completar su ritual y subir al escenario, anunciando a todo el mundo shinobi que, incluso sin talento, sin un límite de linaje, él, Iruko, aún podía convertirse en una potencia en la cima del mundo shinobi. Con el shinobi de liberación de acero recién capturado, Iruko regresó a la base de Akatsuki y se enteró de que el dúo de Kakuzu y Idan habían capturado con éxito a un shinobi con el límite de línea de sangre de liberación rápida, y Konan y Raiga Kurosuki habían capturado con éxito a un shinobi con el límite de línea de sangre de liberación oscura. Al recibir una serie de buenas noticias, Iruko estaba de muy buen humor. Unirse a Akatsuki fue definitivamente la decisión correcta. Los shinobi con límite de linaje generalmente eran los tesoros de sus respectivas aldeas.
Además, debido a su límite de línea de sangre, generalmente eran mucho más fuertes que los shinobi ordinarios. En la línea de tiempo original, a Iruko le tomó mucho tiempo reunir los materiales necesarios para su ritual. Con la ayuda de Akatsuki, las cosas eran diferentes. Por muy fuertes que fueran los shinobi de límite de linaje, a ojos de estos renegados de rango S de Akatsuki, solo eran peces en la tabla de cortar. Además, Akatsuki contaba con una poderosa red de inteligencia de la que el propio Iruko carecía. Como resultado, bajo las órdenes de Nagato, los 5 shinobi de límite de linaje necesarios para el ritual de Iruko, los que poseían elemento oscuro, elemento acero, elemento tormenta y elemento veloz, ya habían sido capturados. El único que faltaba ahora era un shinobi de Dojutsu Bloodline Limit con el Sharingan. Sharingan, los ojos de Iruko parpadearon. Deidara se encogió de hombros. No podemos ayudarte con eso. No es fácil tratar con los Uchiha. Sasori, que estaba cerca, miró a Deidara. No esperaba que el intrépido Deidara fuera tan cauteloso con los Uchiha. Sasori entonces habló. El Sharingan es de hecho un poco problemático. Itachi acabó con todo el clan Uchiha, por lo que encontrar un Uchiha que haya despertado el Sharingan no es fácil ahora. Idan se rió. ¿Por qué no ir directamente con Uchiha Itachi? Iruko se sobresaltó por un momento, luego se rió. ¿Cómo podría apuntar a un camarada dentro de la organización? Kakuzu dijo. No hay razón para que no puedas hacerlo, siempre y cuando puedas vencerlo. Deidara se emocionó. Sí, ¿por qué no intentarlo? Al ver las expresiones malintencionadas de sus compañeros, Iruko maldijo internamente. Estos bastardos. Él no era estúpido. Sabía desde hacía tiempo que la organización estaba dividida en 2 facciones. Y Uchiha Itachi era miembro de la otra facción. En esa facción, había varios Uchiha con el Manjeki Sharingan, no solo Itachi. Si hiciera un movimiento contra Itachi, podría terminar enfrentándose a 3 o incluso más Uchiha con Manjeki Sharingan. En ese momento, ni siquiera 10 vidas serían suficientes. Sasori sonrió de repente. Escuché un rumor de que las emociones extremas pueden provocar que los Uchiha despierten el Sharingan. Iruko se giró bruscamente hacia Sasori. ¿Te refieres a? Exactamente. Podemos probarlo con Uchiha Shinji. A ver si las emociones extremas pueden despertar su Sharingan. Sasori sonrió con crueldad. ¿Quién se apunta? Kakuzu dijo rotundamente. Cuenten conmigo. Si fallamos, me quedo con el cuerpo. Capítulo 172, la crisis desciende. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado una semana. Aunque podía sentir que la atmósfera en la aldea estaba bastante extraña, como si se estuviera gestando una tormenta, nada de eso tenía nada que ver con Uchiha Shinji. Estos últimos días ha pasado su tiempo en el laboratorio realizando experimentos y entrenando en el campo de prácticas. Ahora, ya se había enfrentado a muchos oponentes poderosos y ya no era el novato inexperto que alguna vez fue. Como resultado, tuvo una evaluación más precisa de su propia fuerza. En ninjutsu, taijutsu y genjutsu, las 3 categorías principales, ya había superado con creces a sus compañeros. Sin embargo, comparado con los verdaderos maestros, seguía estando por debajo. Debido a que dominaba Susanoo Tomosebi y Amaterasu, estos Dojutsu Manjeki, no tenía margen inmediato para mejorar en ninjutsu. Con el eterno Manjeki Sharingan, su talento en genjutsu no era particularmente alto, pero el poder bruto de sus ojos significaba que pocos en el mundo shinobi podían superarlo en genjutsu. Por lo tanto, la verdadera debilidad para él era el taijutsu. La razón por la que esta debilidad no había sido expuesta en sus batallas hasta ahora era en parte debido a Susanoo Tomosebi, y en parte porque usaba Izanagi no Mikoto para prever las ramas del destino, como guardar el juego de antemano, asegurando que sus fallas solo ocurrieran en líneas de tiempo no realizadas. Sin embargo, al observar los resultados de estas líneas de tiempo, se dio cuenta de que cada vez que decidía practicar taijutsu contra enemigos fuertes, a menudo era derrotado rápidamente, incapaz de durar ni siquiera unos minutos. Auge. Después de destrozar un poste de entrenamiento con un puñetazo, Uchiha Shinji jadeó e hizo una pausa en su entrenamiento. Caminó hasta el borde del campo de entrenamiento, se secó el sudor con una toalla, tomó un trago de su botella de agua, luego arrojó la toalla nuevamente al banco y caminó de regreso al campo. Sabía bien que entre el ninjutsu, el taijutsu y el genjutsu, el taijutsu era en realidad mucho más importante que los otros 2. Cuanto más alto era el nivel, más importante se volvía el taijutsu.
En la línea temporal original, cuando lucharon contra Uchiha Madara, quien se había convertido en el Jinchuriki de 10 colas y había alcanzado el poder de los 6 caminos, ni siquiera los 5 Kages pudieron contenerlo. Además de Naruto y Sasuke, quienes eran las fuerzas principales, solo Kakashi, quien poseía ninjutsu espacio-temporal, podía brindarles apoyo. Por el contrario, Midgui, un joven con un gran enfoque en el taijutsu, se convirtió en un faro de esperanza para todos en su lucha contra Uchiha Madara gracias a la formación liberada de las 8 puertas. Igui realmente no los decepcionó. Cuando abrió las 8 puertas, pateó con tal fuerza que incluso Uchiha Madara quedó en shock. Por lo tanto, Uchiha Shinji no podía permitirse el lujo de descuidar el taijutsu. Siempre que tenía tiempo libre, incluso sin compañero de entrenamiento, se dejaba la piel solo en el campo de entrenamiento. Una hora después, Uchiha Shinji terminó su entrenamiento y regresó a su apartamento. Después de leer un libro sobre ninjutsu médico durante un tiempo, lo cerró y comenzó a organizar sus pensamientos sobre su progreso durante la semana pasada. No hubo mucho progreso con los experimentos de fusión celular esta semana. Sentía que, en las condiciones actuales, no tenía sentido seguir experimentando. A menos que pudiera aumentar la intensidad del chakra en las células de Neji, no habría forma de fusionarlas con las de Kimimaro. Por otro lado, Karin había avanzado en la recuperación de su Mangekyou Sharingan completamente dañado. Después de una semana de esfuerzo, Karin descubrió que su ojo izquierdo podía percibir vagamente la luz, mientras que su ojo derecho podía incluso ver algunas imágenes borrosas. Además del progreso en los planes, también hubo movimientos de varias figuras clave a quienes Uchiha Shinji había estado monitoreando en secreto. Neji no había salido del complejo Hyuga esta semana, dedicando todo su tiempo a entrenar diligentemente. Los movimientos de Kimimaro eran algo extraños. Había estado evitando a la gente y entrenando solo últimamente. Tras ser liberado por el Anbu, Sasuke ya no era tan amigable como antes. Había comenzado a distanciarse de sus compañeros, aislándose. Uchiha Shinji había intentado visitarlo unas cuantas veces, pero Sasuke había mostrado una clara impaciencia. Pensándolo bien, Uchiha Shinji reflexionó. Sasuke se está volviendo retraído por culpa de Itachi. Necesito vigilarlo. No puedo dejar que Orochimaru se aproveche de esto y lo aleje. El Sasuke actual era muy similar al Sasuke de la línea de tiempo original, cuya confianza se hizo añicos. Ambos estaban desesperados por obtener poder para derrotar a Itachi. En este punto, Sasuke era fácilmente susceptible a la manipulación. Uchiha Shinji frunció el ceño y murmuró para sí. ¿El portador de la lámpara del mundo de los cazadores de demonios ha renunciado a invadir? ¿Por qué no ha habido movimiento durante tanto tiempo? En la montaña cubierta de nieve. Silbido. Después de algunos saltos, una figura alcanzó la cima. Miró a su alrededor antes de llegar a la cima de la montaña, murmurando. Este debería ser el lugar. Dicho esto, se quitó la bolsa de la espalda, sacó 5 lápidas y las dispuso en una formación especial, enterrándolas en la cima. Luego se quedó de pie junto a las lápidas, esperando bajo la nieve y el viento. En el mar. Un marinero se acercó a una figura encapuchada y le dijo respetuosamente. Invitado, el lugar que estás buscando debería ser aquella isla que está más adelante. La figura miró hacia la isla lejana, asintió levemente y luego saltó, corriendo a través del mar hacia la isla. El marinero inicialmente quedó atónito, luego, al ver la figura moverse sin esfuerzo a través del mar tempestuoso, respiró aliviado y murmuró. Entonces, un shinobi-sama. En el desierto. Una tormenta azotó el desierto, levantando una nube de arena. El líder de una caravana que pasaba a lo lejos se detuvo, observando la tormenta, y dijo confundido. ¿Qué clase de tormenta es esta? Nunca había visto nada igual. Los comerciantes que viajaban con él menearon la cabeza. Sí, nosotros tampoco hemos visto nunca una tormenta como esta. La tormenta pronto se alejó, dejando atónitos a los miembros de la caravana. Nadie se dio cuenta de que había una persona dentro de la tormenta. De hecho, fue esta figura la que causó la extraña tormenta. Momentos después. La figura que corría por el desierto se detuvo, y la tormenta causada por su velocidad también se calmó. Entonces la persona sacó un bulto de su espalda, sacó 5 tablas de piedra y las enterró en lo profundo del desierto en una disposición peculiar. En el bosque. Silbido. Una figura descendió desde arriba y aterrizó firmemente en el suelo. Ya había identificado la dirección desde lo alto de las copas de los árboles, por lo que después de aterrizar, inmediatamente comenzó a moverse a través del bosque. Por alguna razón.
En este bosque repleto de bestias, ningún animal atacó a la figura. Dondequiera que iba, todo estaba en silencio. Al poco rato, la figura se detuvo frente a una cueva común y corriente. Tras comprobarlo, entró en el valle. Después de sacar la espada incrustada en el shinobi de Iwagakure, el espadachín limpió la sangre de la espada y la envainó. Luego examinó los alrededores antes de llegar a una gran roca y comenzó a enterrar las tablas de piedra. Plano dimensional invadido. Advertencia. El plano dimensional ha sido capturado. El portador de la lámpara debe responder de inmediato y cortar los puntos de anclaje. Advertencia. Se detectaron 5 puntos de anclaje. Advertencia. Se inició la cuenta regresiva para el colapso dimensional. Cuenta regresiva. 4. Mientras Uchiha Shinji entrenaba en el campo de práctica, una serie de indicaciones resonaban continuamente en sus oídos como explosiones. Se congeló por un momento antes de murmurar. ¿Qué está pasando? ¿Capturados? ¿Puntos de anclaje? Sin duda, las indicaciones repentinas lo tomaron por sorpresa. Esta vez, a diferencia de antes, no hubo tiempo para prepararse para una invasión. En cambio, hubo una cuenta regresiva inmediata para el colapso dimensional, lo que le provocó pánico solo con oírlo. Tomando una respiración profunda, se obligó a calmarse. Luego se recompuso, repitió la advertencia varias veces en su mente y le hizo a la linterna varias preguntas dentro de su autoridad, recibiendo respuestas a cambio. Pronto comprendió la situación. Aparentemente, el portador de la lámpara del mundo Demon Slayer, que había permanecido inactivo, no había renunciado a invadir el mundo shinobi, sino que había estado preparando un movimiento importante en secreto. Uchiha Shinji aún no podía determinar qué método había utilizado el oponente, pero de alguna manera, habían conectado el mundo de Demon Slayer con el mundo shinobi. Esto significaba que si el gobernante que tenía como objetivo el mundo de Demon Slayer atacaba ahora, el mundo shinobi también sería descubierto y atacado. Era evidente que el oponente ya estaba desesperado. Cualquiera que fuera el método que usara, debía haber tenido un alto costo. Esta vez, probablemente fue su movimiento final. Maldita sea. Arrastrarme contigo incluso mientras mueres, qué despreciable. Al darse cuenta de esto, Uchiha Shinji maldijo con ira. Este comportamiento no solo dañó a 1 o 2 personas, arrastró a un mundo entero para acompañar a otro mundo a su perdición. Después de maldecir por un rato, Uchiha Shinji reprimió su ira. Maldecir era inútil en ese momento. Su tiempo era extremadamente valioso. Si no podía cortar la conexión entre el mundo shinobi y el mundo de los cazadores de demonios antes de que ambos colisionaran o el gobernante descendiera, ambos mundos perecerían juntos. Puntos de anclaje. Sin duda, los 5 puntos de anclaje mencionados por Lantern fueron la clave para salvar el mundo shinobi. La cuenta regresiva marcaba 4, lo que indicaba que, en un máximo de 4 días, el mundo shinobi se fusionaría por completo y colisionaría con el mundo de Demon Slayer. Para entonces, ambos mundos colapsarían y quedarían destruidos. Tuvo que destruir los 5 puntos de anclaje en 4 días y cortar la conexión entre los 2 mundos antes de que chocaran para salvar el mundo shinobi. Uchiha Shinji preguntó, ¿dónde están los 5 puntos de anclaje? La detección precisa requiere consumir brasas. ¿Quieres consumir brasas? Uchiha Shinji no lo dudó. ¿Sí? Al instante, una proyección de luz apareció ante él, transformándose rápidamente en un mapa. En el mapa proyectado, 5 prominentes rayos de luz se elevaron hacia el cielo. Con solo una mirada, la expresión de Uchiha Shinji se oscureció. La razón era simple. Las ubicaciones de los 5 puntos de anclaje estaban repartidas por todo el mundo shinobi. Uno estaba en el mar a las afueras de Kirigakure, otro en un pico nevado del país del rayo, otro en el vasto desierto del país del viento y otro en las ondulantes montañas del país de la tierra. Incluso el más cercano a él estaba en un bosque remoto dentro de la Tierra del Fuego. Con esta distribución, olvídese de cortar los 5 puntos de anclaje. Incluso llegar a estas 5 ubicaciones en 4 días sería imposible. Se acabó. Uchiha Shinji se desplomó en el suelo. No era que no quisiera salvar el mundo shinobi. Incluso ante un enemigo poderoso o un gobernante en decadencia, estaba dispuesto a arriesgar su vida en combate. Pero en la situación actual, simplemente no tenía escapatoria. No había duda de que el oponente, en su movimiento final, había dispuesto las fuerzas más fuertes para proteger cada punto de anclaje. El misterioso portador de la lámpara del mundo Demon Slayer probablemente se había infiltrado en el mundo shinobi y estaba custodiando personalmente los puntos de anclaje para asegurar la conexión entre los 2 mundos.
Cortar los 5 puntos de anclaje en solo 4 días era una tarea imposible para Uchiha Shinji. Clones de sombra. No, ¿y si dejo que Aku y Karin se vayan por separado? Eso tampoco funcionará. Un pensamiento tras otro pasó por su mente, para luego ser rápidamente descartado. Los clones de sombra carecían de la fuerza necesaria para tal misión. Si dividía su chakra en 5 clones, era probable que ninguno pudiera cortar un solo punto de anclaje. La participación de Aku y Karin también parecía poco probable que tuviera éxito. Para empezar, solo eran 2, lo que significa que solo podían tomar 2 puntos de anclaje como máximo. Además, ni Aku ni Karin tenían experiencia en combate individual, y mucho menos en un asalto a larga distancia contra enemigos desconocidos. Asignarlos a un punto de anclaje sería como enviarlos a la muerte. ¿Qué pasa si agrego a Deidara y Neji? Un pensamiento asaltó a Uchiha Shinji, pero rápidamente negó con la cabeza. No hacía falta mencionar a Neji. Todavía era un estudiante de la academia. Pedirle que se encargara de un punto de anclaje era prácticamente enviarlo a su perdición. En cuanto a Deidara, tenía bastante poder y movilidad, pero Uchiha Shinji acababa de usar Hikibi para detectarlo, y Deidara estaba fuera de su alcance. Era imposible contactarlo a tiempo. Puedo encargarme de un punto de anclaje. Las heridas de Yujito ya casi han sanado. Probablemente ella también pueda con uno. Si Karin usa su Mangekyou Sharingan restaurado y Aku la ayuda, deberían poder con otro. Al contar sus opciones, Uchiha Shinji descubrió que, sin importar cómo calculara, solo podían cubrir 3 puntos de anclaje. Además, Yujito estaba en un estado de control de Genjutsu, careciendo de conciencia autónoma, lo que hacía difícil determinar qué tan efectiva podría ser en la batalla. También era incierto si Karin y Aku podrían cuidar un punto de anclaje. Incluso el propio Uchiha Shinji no estaba completamente seguro de poder manejar un punto de anclaje. ¿Debo avisar a los 5 Kages? Uchiha Shinji se encontró en un dilema. Sería difícil explicar la situación a los 5 Kages, ya que ningún líder racional movilizaría fuerzas de élite para dirigirse a lugares desconocidos basándose únicamente en las palabras de un niño de 8 años. Si quería convencerlos revelando todos sus secretos, su identidad como portador de la lámpara quedaría expuesta, lo que permitiría que el mundo Demon Slayer contaminara rápidamente el liderazgo del mundo Shinobi a través de la difusión de información, lo que provocaría una infección generalizada. En ese caso, la contaminación del mundo Demon Slayer se propagaría rápidamente y la conexión entre los dos mundos se fortalecería rápidamente. Capítulo 173, CH 173. Prepárate para enfrentar la prueba. Si hubiera más tiempo, si Uchiha Shinji tuviera más tiempo para prepararse, estaba seguro de que podría convencer a algunos de los funcionarios de alto rango de la aldea Shinobi de que el día del juicio final se acercaba. Pero el tiempo que le quedaba ahora era demasiado corto. Y su identidad era solo la de un estudiante de la academia, un joven sobreviviente Uchiha, lo que naturalmente hizo que los superiores de la aldea desconfiaran de él. En tal situación, incluso descartando el riesgo de contaminación, tomaría algún tiempo simplemente establecer una confianza mutua. No, aún no es momento de tomar medidas desesperadas. Tiene que haber otra solución. Uchiha Shinji desestimó la idea de difundir la noticia del inminente fin del mundo. El mundo que había presenciado previamente siendo devorado por el Señor Supremo fue destruido precisamente porque la contaminación se extendió demasiado rápido, lo que provocó que el Señor Supremo se aferrara por completo a él. Aunque los seres vivos de ese mundo se unieron, no pudieron escapar de las garras del Señor Supremo. Así que, a menos que fuera absolutamente necesario, no podía permitirse el lujo de perder la esperanza. Incluso sospechó que el portador de la linterna del mundo Demon Slayer había hecho repentinamente este movimiento para obligarlo a cometer un error, lo que lo llevó a una decisión desastrosa. Con expresión sombría, caminaba de un lado a otro por el campo de entrenamiento. Pero si no informaba a los superiores de la aldea, por mucho que calculara, la gente a su disposición no sería suficiente para lidiar con los 5 puntos de anclaje simultáneamente en solo 4 días. Esta era una enorme brecha en el poder de combate. Ya no se trataba de estrategia ni de despliegue. El enemigo aún tiene al menos 4 lunas superiores. Hizo una pausa y negó con la cabeza. No, el enemigo ya debe haber dejado de temer la contaminación, ya que usaron una táctica de destrucción mutua. Las fuerzas del mundo de los cazadores de demonios deberían estar unidas ahora, lo que significa que pueden reforzarse constantemente. Las lunas superior e inferior que maté antes probablemente ya fueron reemplazadas. Al pensar esto, Uchiha Shinji se dio cuenta de que su lado carecía aún más de fuerza.
No puedo hacer esto solo. Tengo que formar una alianza con las 5 grandes aldeas Shinobi Akatsuki. Los ojos de Uchiha Shinji parpadearon mientras gradualmente formaba un plan. Colaborar no significaba necesariamente decir toda la verdad. Con que se lograra el objetivo, era suficiente. ¿Qué tengo que pueda incitar a Akatsuki a actuar? Tras pensarlo un poco, se dio cuenta de que, aparte del Jinchuriki de 2 colas, no había nada más que pudiera incitar a Akatsuki a actuar. Al contrario, usándolo como cebo, tenía varias maneras de atraer a las 5 grandes aldeas Shinobi. Siguiendo esta línea de pensamiento, reflexionó. Aku está conectado a Kirigakure, y Karin está conectada a Kusagakure. Usando a Aku y Karin, podría intentar atraer a Kirigakure y Kusagakure a esto. Aku y Karin al tomar un punto de anclaje solos, tuvieron una tasa de éxito baja. Pero si sus respectivas aldeas Shinobi se involucraran, con la fuerza de una aldea entera atacando un punto de anclaje, la tasa de éxito sería mucho mayor. La niebla oculta y la hierba oculta no son suficientes. Necesito más aldeas y fuerzas para ayudar. Kimimaro está conectado con Orochimaru, y Neji está conectado con el clan Hyuga. Quizás también puedan ser útiles. Nube oculta debe estar ansiosa por recuperar a la Jinchuriki de 2 colas. Usándola como cebo, definitivamente puedo atraerlos. El ceño fruncido de Uchiha Shinji se relajó gradualmente. Se dio cuenta de que si usaba los métodos correctos, no necesitaba ser completamente honesto para lograr que las distintas aldeas y facciones Shinobi trabajaran para él. El tiempo apremiaba, por lo que no perdió tiempo y actuó de inmediato. Primero, se vistió con el atuendo de Akatsuki y fue a la habitación de Karin. Le explicó la situación mientras le reemplazaba los ojos con el Manjeki Sharingan que contenía el Dojutsu Susanoo Tomosebi. Como Karin era su subordinada e inmune a la contaminación, habló en detalle. Después de terminar la cirugía, le preguntó a Karin, ¿entendiste todo? Sí, lo entiendo. Karin asintió con firmeza. Como esto afectaba a la seguridad de todo el mundo Shinobi, escuchó con mucha atención, sin atreverse a pasar por alto un solo detalle. Uchiha Shinji dijo con gravedad. No hay mucho tiempo. Salgan de inmediato. ¿Sí? Después de salir de la habitación de Karin, Uchiha Shinji encontró a Aku y también describió la situación en detalle. Al principio Aku se sorprendió y luego preguntó. Líder, ¿esto realmente funcionará? Uchiha Shinji respondió. Solo tenemos 4 días. No tenemos elección. Aku permaneció en silencio. Lidiar con 5 puntos de anclaje repartidos por el mundo Shinobi en solo 4 días era realmente una tarea casi imposible. Después de un momento, Aku le aseguró solemnemente a Uchiha Shinji. Por favor, quédese tranquilo. Haré todo lo posible. Desalojar. ¿Sí? Aku asintió, luego se giró y se fue. Uchiha Shinji reflexionó por un momento, luego su figura apareció, desapareciendo de donde estaba parado. En un campo de entrenamiento en la hoja oculta. Boom, boom, boom. Con una serie de imágenes residuales, los postes de entrenamiento en el campo se hicieron añicos uno tras otro. En un instante, casi 20 postes fueron derribados. La imagen residual en el campo se detuvo, revelando la figura. Esta persona no era otra que Kimimaro, quien había estado entrenando solo desde la batalla para recuperar a Sasuke. Buf, buf. Kimimaro jadeó levemente y se giró para mirar los postes que había derribado. En lugar de satisfacción, sus ojos reflejaban insatisfacción. Algunos postes quedaron completamente destrozados, mientras que otros se partieron por la mitad. Los puntos de impacto y el grado de daño variaron. Esto demostró que aún no era competente en el uso de la puerta de apertura y que no había desatado completamente el poder del cuerpo con los límites cerebrales eliminados. En efecto. Después de la batalla con Shin, Kimimaro hizo una solicitud a Orochimaru y obtuvo con éxito un pergamino que contenía el arte secreto de la formación de las 8 puertas. Durante los últimos días, había estado entrenando en secreto en la formación de las 8 puertas. Silbido. De repente, escuchó el sonido del viento detrás de él. ¿Quién es? Se giró bruscamente, y al ver quién era, sus pupilas se encogieron y su rostro previamente indiferente se tornó instantáneamente cauteloso. Sin duda, quien apareció de repente no era otro que Uchiha Shinji, vestido con el atuendo de Akatsuki. Mientras evaluaba a Kimimaro, Uchiha Shinji dijo en tono burlón. Tengo curiosidad, ¿por qué hay un remanente del clan Kaguya en la hoja oculta? La expresión de Kimimaro se volvió solemne. ¿Qué quieres? Tengo grandes esperanzas en ti. Tras una pausa, Uchiha Shinji preguntó con naturalidad. ¿Quieres unirte a Akatsuki? ¿Unirme a Akatsuki? Kimimaro se sorprendió.
No esperaba que el propósito de este supercriminal de rango S, marcado por las 5 grandes aldeas shinobi y poseedor del Mangekyou Sharingan, al arriesgarse a infiltrarse en la hoja oculta fuera reclutarlo para Akatsuki. Uchiha Shinji dijo con calma. ¿Cuál es tu respuesta? Akatsuki siempre ha estado buscando a Orochimaru-sama. Si me infiltró en Akatsuki, podré recopilar información sobre ellos y advertirle con antelación si encuentro algo que lo perjudique. Kimimaro pensó, sin considerar en absoluto su propia seguridad. Pensando en cómo podría advertir a Orochimaru y ayudar a reducir la amenaza de Akatsuki, dudó solo un momento antes de aceptar. Estoy dispuesto. Uchiha Shinji sonrió de repente. Entonces prepárate para enfrentar la prueba. Solo si sobrevives podrás estar calificado para convertirte en uno de nosotros. Capítulo 174, CH-174 Nombre clave. En la tienda de ramen. El chef de mediana edad colocó un tazón de fideos frente a Karin, luego bajó la voz y preguntó, ¿por qué viniste de repente? Karin fingió estar nerviosa y dijo, Akatsuki me encontró. ¿Qué dijiste? El chef de mediana edad se sobresaltó y miró a su alrededor. ¿Cómo te encontraron? ¿No te alojabas en el pueblo? Karin dijo, se infiltró en mi apartamento antes. Silbido. El chef de mediana edad respiró profundamente. En ese momento, los 5 Kages se reunían en la hoja oculta para discutir contramedidas contra Akatsuki. No podía creer que Akatsuki se atreviera a infiltrarse en la hoja oculta en ese momento. Pronto, empezó a tener dudas. ¿Será falso? ¿O alguien te estaba probando? Describe su apariencia con claridad. Karin inmediatamente describió a Uchiha Shinji con su atuendo de Akatsuki. Cuanto más escuchaba el chef de mediana edad, más sombría se tornaba su expresión. Después de un rato, murmuró. No hay duda, es el miembro más misterioso de Akatsuki. Karin se quedó atónita por un momento. Al ver que Karin ya había entrado en contacto con Akatsuki, el chef de mediana edad dudó un momento y luego dijo. Además de los infames criminales buscados de rango S, hay un grupo de misteriosos miembros en Akatsuki que usan máscaras y túnicas con capucha y nubes rojas. Hasta donde sabemos, son 3. Como no hay información sobre ellos, los 5 Kages los designaron como A, B y C en la cumbre. Tras una pausa, el chef de mediana edad miró fijamente a Karin y dijo, el que conociste debe haber sido A. Según el análisis, es probable que A sea el líder del misterioso trío. A, B, C. De repente, Karin sintió curiosidad por saber si era B o C. El chef de mediana edad observó atentamente la expresión de Karin mientras preguntaba. Muy bien, ahora dime, ¿por qué A se acercó a ti? Karin respondió. Dijo que soy huérfana del clan Uzumaki y que tengo un gran potencial. Quería invitarme a unirme a Akatsuki. ¿Qué? El chef de mediana edad se puso de pie de repente. Había imaginado muchas posibilidades pero nunca pensó que un pez gordo de Akatsuki se acercara a Karin para invitarla a unirse. En un instante, una oleada de emoción se apoderó de su corazón y pensó, esta es una oportunidad. Si Karin se une a Akatsuki, significaría que Kusagakure se ha infiltrado con éxito en la organización. La idea de que Kusagakure obtuviera los secretos de Akatsuki antes que las 5 grandes aldeas shinobi, y que él mismo lograra esta hazaña, hizo que su corazón ardiera de anticipación. De repente agarró el brazo de Karin. ¿Cómo respondiste? Yo no me atreví a negarle. El arrebato del chef de mediana edad puso a Karin un poco nerviosa. Bien, muy bien. Sonrió, soltando el brazo de Karin. ¿Qué pasó después? ¿Qué dijo? Karin dijo. Dijo que para unirme a Akatsuki, todavía necesito pasar una prueba. Los ojos del chef de mediana edad brillaron y, después de un momento, dijo. No te preocupes, te ayudaremos a pasar el examen. En un pequeño bosque dentro de la aldea oculta de la hoja. Aku se paró frente a un gran árbol y dijo. Lamento la urgencia, pero tengo información importante que informar. Una voz vino desde detrás del árbol. Adelante, ¿qué pasa? Aku habló en voz baja. Los Akatsuki acaban de acercarse a mí. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. La sombra detrás del árbol quedó atónita. Había pensado que Aku de repente lo estaba contactando para informarle algo sobre Sasuke, y que podrían usar a Sasuke para rastrear a Akatsuki. Pero nunca esperó que los Akatsuki se acercaran a Aku por su cuenta. ¿Estuviste expuesto? La voz de la sombra tembló levemente. En su opinión, el hecho de que Akatsuki se acercara a Aku solo podía significar que su identidad como espía de Kirigakure había sido expuesta. Por lo tanto, Aku debía haber sido descubierto.
Además, pensó que Aku debió haberlo traicionado y traído a los Akatsuki hasta aquí. Aku negó rápidamente con la cabeza. No, se acercaron a mí para invitarme a unirme a ellos. La sombra dijo enojada. ¿De qué tonterías estás hablando? Los Akatsuki se infiltraron en la hoja oculta en este momento solo para reclutarte. Aku respondió. Dijeron que soy un huérfano del clan Yuki y que creen en mí, así que me invitaron a unirme a ellos. ¿Un huérfano del clan Yuki? Repitió la sombra, y luego susurró. Así que Ceci es del clan Yuki, eso lo explica. Aku no sabía que ya había sido designado como C por las 5 grandes aldeas shinobi. Al ver la expresión confusa de Aku, la sombra dijo con cierta insatisfacción. Algunos shinobi rebeldes de Kirigakure se unieron a Akatsuki, y C es uno de ellos. Esta vez, Akatsuki te está reclutando probablemente por él, ya que ambos son del mismo clan. Aku se sorprendió y luego se dio cuenta. Entonces mi nombre clave es C, ¿eh? La sombra dijo. Acepta su oferta. Una vez que te unas a Akatsuki, estaremos por delante de las otras aldeas en la recopilación de información sobre ellos. Aku mostró deliberadamente una expresión vacilante. Ya acepté, pero el reclutador dijo que para unirme a Akatsuki, debo aprobar un examen primero. Solo después de completarlo estaré calificado para unirme a ellos. La sombra preguntó rápidamente. ¿Una prueba? ¿Qué tipo de prueba? En la base temporal de Sound Village. Después de escuchar el informe de Kimimaro, Orochimaru se lamió los labios. Interesante. Kimimaro parecía inquieto. Orochimaru-sama, ¿no debería haber aceptado? No, lo hiciste muy bien. Orochimaru negó con la cabeza, y luego pareció recordar. Últimamente, me cuesta más entender las acciones de Akatsuki. Cuando se unió por primera vez a Akatsuki, Orochimaru solo estaba interesado en el Rinnegan de Pain. A sus ojos, aunque Akatsuki era poderoso, en última instancia era solo una organización shinobi que cobraba recompensas y operaba en el mercado negro. Esa fue también la razón por la que desertó decisivamente después de no poder obtener el cuerpo de Itachi. Sin embargo, para su sorpresa, poco después de su deserción, Akatsuki cambió su enfoque discreto. Se volvieron activos en todas las naciones principales, desafiando repetidamente a las 5 grandes aldeas shinobi. Más recientemente, habían tendido una emboscada directa a los funcionarios de alto rango de Kumogakure y secuestrado con éxito al Jinchuriki de 2 colas. Todos estos acontecimientos reavivaron su curiosidad por Akatsuki, y también sintió una creciente sensación de peligro. Cabe destacar que las operaciones de Akatsuki contra él siempre habían sido lideradas por Sasori. Por lo tanto, la incorporación de Kimimaro a Akatsuki fue totalmente beneficiosa para él. Kimimaro dijo. Sin embargo, también me asignaron una prueba. Si no la apruebo, no podré unirme a ellos. Orochimaru sonrió siniestramente. ¿Así que la organización tiene nuevos trucos? No importa, te apoyaré desde las sombras. Kimimaro dijo rápidamente. Tenga la seguridad, Orochimaru-sama, tendré éxito en unirme a ellos.